Suscríbete a La Panterita. Ir al cine con los chicos, no voy a comer por hoy. No dejes que la gastritis decida por vos y te cambien los planes. Con una cápsula de Clansol al día, eliminas los síntomas gástricos como acidez, dispepsias, ardor y reflujo durante 24 horas. Es omeprazol de alta potencia, sin gluten y apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol, de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, son las 11:30. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Viene Arturo Máximo Rubín para dar continuidad a la programación. Chao. Nos vamos. Adiós. Chao, chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Supermercados Real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días. Saludos para todos. Víctor Villalba. ¿Qué tal? Buen día para todos. Germán Cafa. Muy buen día para todos. ¿Qué tal, Luis Paredes? Buen día, señor. Saludos para todos. Si le puede llamar a Fabián por el partido de ayer. Pero sí, tu verdad, mi verdad y la verdad. En lo que la cuestión de interpretación. Le llamamos a Germán Cafa hoy. Vio el partido después porque era una cuestión. Lo que está haciendo en su carrera no pudo ver en directo. ¿Vos viste el resumen? Así es. Y después Gustavito, caprichoso. ¿Y qué opina el mono Tabarel? Como si fuera que Germán Cafa de verdurita. Entonces yo, como trabajaba con el equipo, le dije llamar si que era el mono. Y después el mono dijo algo que yo no le decía al aire, le voy a decir después, para que no cometa el doble error. Que hizo una frase que se usó en Argentina en el 1938. No voy a decir qué. Bueno, pero en privado, contame. Sí, en 38 nunca lo escuché esa. ¿Y cómo no? Capaz que alguna vez la escuché y no sabía que era esa fecha. Ahí, el diario del lunes, ¿de dónde viene? Ah. No, el diario del lunes también viene de cuando se jugaban los partidos un solo día, al otro día salía el resultado en los diarios y es fácil hablar sobre un resultado. Exacto. De ahí viene el diario del lunes. Sí.
Después ya fue cambiando porque hay fútbol martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Antes había solamente los domingos. Sí. Y entonces... Yo también le digo esa frase. O sea que ¿Eh? soy del viejazo entonces, porque yo también le digo. ¿Pero por qué decir? Porque es consecuencia de conocido un resultado. Dice, claro, es fácil con el diario del lunes, porque es conocido el resultado, o opinás. Pero no quiero hablar porque al mono le dije que en privado le iba a decir. Y está ahí Gustavito que dice que el zaguero... A la puta. Porque eso... Si me escuchás, Pío Santulardo, si me van a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabián? Hola Arturo, un saludo para todos los compañeros y a la audiencia. Acá estamos con los compañeros, tu impresión del partido. Ayer, como habitual, te hacemos después de un juego, como no estás en la mesa, entonces no, por una cuestión de evidentemente que estás ocupado en otra cuestión, el tema del partido, ¿qué te dejó? Yo creo que en líneas generales es el resultado de lo que se rescata de una Olimpia que sigue con un nivel muy bajo, que tuvo su momento en el primer tiempo, los últimos 15 minutos fue donde Olimpia mostró su mejor rostro, su mejor cara. Le pasó algo similar a lo que ocurrió contra Nacional el último fin de semana, en donde tuvo una ráfaga de 15, 20 minutos, en donde estrelló pelotas en los palos. Lo hizo en ese momento a Espínola, el arquero de Nacional, gran figura. El tema es que no pudo convertir y recibió, entonces se generó todo lo que se generó. Pero ayer fue la única diferencia, el hecho, y gran diferencia, porque termina generando mucha calma en este momento para Olimpia, fue que sí pudo aprovechar y marcar el gol en ese momento donde mostró su mejor rostro, futbolísticamente hablando, porque después fue muy preocupante. Yo vi de entrada un equipo tenso, un equipo nervioso, un equipo que entró pensando en todo lo que vivió en la previa, con jugadores que no sabían qué hacer con la pelota, además un equipo de Patronato que en los primeros minutos, sin ser tan peligroso, pero se plantó bien, se plantó incómodo, ponía cuando Olimpia pretendía salir del fondo a 3 hombres arriba, lo tenía bien adelantado a Russo, a Sosa, a Barinaga, y eso le complicó a Olimpia la salida. Olimpia tenía que meter pelotazos largos, pelotas que no la aguantaba Paiva, además eran balones largos muy imprecisos, y le costó mucho a Olimpia. Silva impreciso, Gómez como que no se encontraba en el partido, Olimpia no proyectaba sus laterales. Después, a partir del minuto 30 en adelante, ahí sí vi una Olimpia que se animó, que jugó un poco más, que estuvo mucho más tiempo en campo rival, recuperaba la pelota mucho más cerca del área de Patronato y empezó a generar esas situaciones que se fueron dando, las tapadas del arquero, una pelota al travesaño, después hay otro tiro libre de Fernández al palo, y estuvo mucho más cerca en ese momento y termina capitalizando cuando se iba el primer tiempo, pasa a ganar 1-0, y yo imaginé un segundo tiempo con una Olimpia, además de sereno, mucho más decidido, dejándose llevar por ese estado anímico que genera marcar ese gol y irse con esa diferencia del vestuario. Sin embargo, se quedó peligrosamente en el segundo tiempo. Patronato no fue un equipo que le generó situaciones de gol, pero le manejó la pelota, y al ser un resultado tan corto, obviamente generaba esa incertidumbre de saber qué iba a pasar finalmente con el resultado. Yo vi un equipo de Patronato que en el segundo tiempo se equivocó con la pelota, no estaba muy seguro, muy firme, y pensé que allí Olimpia iba a aprovechar para presionar, para robar el balón, para seguir cargando, para generar situaciones, pero el segundo tiempo fue muy discreto de Olimpia, se quedó bastante, y yo creo que debe agradecer que enfrente tuvo un equipo irresoluto, un equipo que ayer demostró por qué está como está en el campeonato, por qué ganó muy poco, por qué perdió en su estreno como local ante el Atlético Nacional, porque tuvo la pelota. En ese aspecto sí superó a Olimpia, no estoy de acuerdo con lo que decía Ota, que fue muy superior en el segundo tiempo, porque uno repasa y no encuentra tapadas del arquero Olveira, pero sí se quedó peligrosamente Olimpia y volvió a ser en líneas generales, salvo esos 15 minutos finales del primer tiempo, para mí volvió a ser un rendimiento discreto para lo que requiere la Copa Libertadores, y si se encuentra más adelante con un rival que tiene otro peso, que tiene otra jerarquía, hay que ver qué tanto puede hacer este equipo Olimpia rindiendo así como rindió anoche. Muy bien, Fabián, seguiremos en contacto. Gracias por este tiempo. Un abrazo. Adiós, Fabián Sanabria. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Chupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Habilitado para hablar de Iguaguirre, Richard Urtí, Ale Silva, Luis Zárate, Hugo Fernández, que están habilitados para hablar en Olimpia. Ale dice ahí. Gerardo, y habla y no le contesta.
Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Después le da una clase a Germán Cafa, a Gustavito y a vos, el arquero. Y a Fabián, no, pues Fabián no está acá, pues. ¿Qué dijo? Que el central, la culpa del central. El arquero que tiene la culpa, ese amigo. ¿Para qué venía acá? Mira, pues yo no soy técnico, ¿verdad? Esto es algo muy técnico. Yo voy a decir lo que yo vi, lo que a mí me pareció, lo que no significa que yo tenga la razón. Como hincha. Sí, parte del ¿Vos centro. querés dirigir el programa, Paredes? Como hincha, no, como hincha no. Si querés dirigir nomás. Parte del centro, Arturo. Como el central de reojo le ve a Paiva que va cerrando, quiere anticiparse a Paiva, salta él con toda la intención de cabecear, peina la pelota, no se hablan con su arquero, peina de su arquero, por ende el arquero llega tarde. Eso es lo que yo vi. Entonces yo... ahora ocurre que el central estaba acá y el arquero estaba acá. No, el central estaba antes del arquero, Arturo. ¿Dónde estaba? El central estaba antes que el arquero. ¿Antes estaba o después? Sí, antes. Entonces el relato está correcto lo que digo. Claro, por eso digo que está correcto. Lo ve de reojo a Paiva y como le ve de reojo, él salta para... Te da una clase... Esperando ahí. El pedo viene hablando, no van a escuchar, Arturo. Eso es lo que yo vi, ¿verdad? Mira cómo tiene toda la intención de peinar. No, es que se va por su cabeza la pelota. No da en la cabeza. No da en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿De quién? ¿En la cabeza de quién? No, y el central peina. Claro. Con toda la intención. No, es que la pelota se cae. ¿Intención de qué? Con toda la intención de que no entiendo. Y de querer despejar la pelota. No vayan a ponerte nervioso. Pero hoy tuvimos discutiendo en Urbana. ¿Cómo yo le había dicho? Germán Cafa. ¿Por qué nervioso, Arturo? Porque Germán Cafa es su palo. Es su palo. Te va a explicar técnicamente. Y ahora lo que yo vi, nomás estoy relatando lo que yo vi. Por ahí no pudieron ver bien aquí. Ponemos la niña comienzo. Tienen para ver, analizar. Ahí está. Ahí se ve clarito. Centro. Totalmente, muy bien, Lucho. ¿Qué? Falta de comunicación entre el arquero y el central y no se habla. Fíjate, esa la cámara la última de frente, se ve que en ningún momento vos le mirás los labios al arquero, no le habla, no le dice mía, voy. ¿La culpa de quién es? Entonces hay una duda. Si vos estabas en el arco, ¿qué hacía? Y si ve esa pelota frontal tiene que saltar, y si va a buscarla tiene que ir decidido y pegar el arquero. Y decidido, primero, atacarla en lo más alto, la pelota, no cuando está bajando, sino cuando la pelota está en lo más alto, pegar el grito a tu central para que no salte, y si no te da para agarrar, le metes puño, pero tenés que ir a buscarla decidido. Y ahí se ve que no hay comunicación con el central, por eso el central salta y la peina, y descoordina todo, y el arquero cuando quiere reaccionar ya va a buscarla cuando la pelota está baja. ¿El central o del arquero? Para mí de los dos. Para mí de los dos. ¿Para vos? Para mí el arquero. Para mí el arquero. ¿Para vos? ¿Para vos? Del VAR para mí. Sí, y también otra cuestión sinceramente fue offside. tenía que offside. Estuve mirando y pero no ya sé, se dio gol. Pero no sé cuánto de offside, niño, porque el central para mí que no salta le obliga a participar al central. No, pero hasta el arquero le hace salir. Si no estaba el arquero ya salió con dudas, Víctor. Pero sale porque hay un jugador ahí. Si no había, no iba a salir. Y no lo sabemos eso. Eso no lo sabemos. Eso solamente. ¿Va bien culpa de quién lo que dice que es? Del central. Hasta ahora, vio. Y si yo también estoy con él, Arturo. O sea, no, para mí el arquero. Para mí el arquero. Para vos. 50 y 50. Los goles es una pelota más del arquero. Esa zona. Eso no se discute, Germán. Y yo creo que. No se puede parar. Porque si vos le gritás, tu central no salta. Pero el central, ¿para qué está? Si yo le veo a Paiva que viene con todo para cabecear, entonces a mí lo mínimo que tengo que hacer es peinar o sacar de ahí la pelota, intentar sacar de ahí. Pero Paiva no va a saltar a cabecear. ¿Hasta dónde es cierto? Es todo el área, pero ¿hasta dónde puede salir el arquero? Porque después también es muy arriesgado. El arquero puede salir dentro de todo el área. No hay sector. No, pero para un centro complicado. Digo, claro, pero esa pelota no viene a la altura de la cabeza rasante. Si vos me decís que Tito Torre tiró fuerte, rasante a la altura de la cabeza, yo como arquero digo, no salgo. ¿Por qué? Porque es muy difícil querer cortarla, te van a anticipar siempre. Pero esa pelota viene como bombeadita. Es más para el arquero que para el central.
Por eso yo le atribuyo más que esa pelota era más para el arquero en la zona, por cómo venía y en la por zona más que el caía. centro cae más o menos para graficar cerca del punto de penal. Porque Claro, ahí, pero venía llovido. Vos fíjate que viene llovido y él tiene recorrido para ir a buscarla. Vos fíjate que delante del arquero no hay nadie. En cámara lenta viene llovido. En el movimiento rápido, Sí, pero no viene. Fíjate lo que salta el central, cómo salta. No viene y baja la pelota, viene alta. Viene en un movimiento. Pero fíjate cómo salta el central. Salta alto, no es que viene a la altura de tu cabeza. Tuvo que saltar. Entonces la pelota viene alta. Si vos saltás lo más alto y la agarrás, evitas todo. Solo hay una situación. Una vez que peina el central, ya le elevó el balón. Claro, Ahí pero él, cuando sale el arquero, ya sale con dudas. Y nosotros los arqueros, cuando vos tenés dudas. O sea, tenés que salir rápido. De Cuando una, vos tenés no dudas, quédate. El final siempre es el mismo. ¿Tenés duda? Termina en gol. Termina en gol. Entonces, si hay duda es mejor que se quede exactamente es así, abajo del arco, porque la peinaba el central y la agarraba el arquero acá parada en su arco. Pero yo le atribuyo más a la falta de comunicación con su central y después al querer tomar la decisión de salir, salió como con dudas y la fue a buscar en lo más bajo de la altura de la pelota, no en lo más alto. Sí. Fue un error de tiempo-distancia. Si miramos nuevamente la imagen, en ese momento el autor del gol no participa en ningún momento, o sea, es un actor secundario de la escena. Sí. Porque todo va al centro del área en búsqueda del 9, que en ese momento era Paiva, el central y el arquero. Y vos fíjate que Paiva que ni nos salta a disputar con el central, como que él digamos como que vio la película anticipada, dijo acá se van a equivocar, y esperó, pasó la pelota. Y vos no hablás. No, para mí error el arquero y para mí era una situación como para analizar y por lo menos mi conclusión es que el gol tenía que ser anulado. Hay un tema con la... Y esas son las jugadas que uno ve como arquero y sí, a la pucha, prefiero que me hagan un gol al ángulo que a esa clase de goles, porque te expone mucho más. Porque encima estaba haciendo un buen partido, había tajado buenas pelotas. Sí, había salvado varias. Lo que sí cambia el panorama y que seguramente Federico Ríos en algún momento va a ilustrar la situación, al darse la peinada del jugador, inicia otra secuencia en realidad. Segunda jugada. Exactamente, pero el tema es que Paiva estaba adelantado y para mí el lugar en donde estaba Paiva genera que el arquero salga ahí. O sea, si es que guiamos esa situación, habrá que ver hasta qué punto es una interferencia o no. Y eso, viste, muy solamente... Sí, es de interpretación. Claro, sí, es de interpretación. Y al final es el árbitro que... Y el VAR interpretó que no participó directamente en la jugada. Eso se quejaron en conferencia de prensa. Después se quejaron. Sí, lo escuché a otra y estaba se y quejaba después de el tiempo de descuento, que en realidad ahí tiene razón, porque 3 minutos se hicieron 10 cambios, se cayeron como 5 o 6 veces los jugadores y fue muy poco. ¿Quién es Sheeran? Un cantante. ¿Qué canta él? Sé que es cantante, pero no sé exactamente. Yo no soy periodista, si alguien te pregunta qué le decís. No sé si es estadounidense o inglés, tengo esa duda para empezar. ¿Vos qué? Estadounidense. Yo, sinceramente, si me voy a perder. Si en la calle ya me pregunta quién es Sheeran, le voy a decir, juegan un equipo de la Premier, va hasta allí nada más. No sé qué es cantante. A mí me hace, el niño no se puede. Últimamente tu presión, cuidate, Nacela. ¿Qué personaje? ¿Quién es Ed Sheeran? Ah, no, es niño de los inglés. niños. Inglés. ¿Y después qué tal canta, veo? A ver, música. En esto anda bien Gustavito. Ahí está bien. Gustavito, muy bien. Este es famoso tema. Sí, tiene muchos hits. Yo conozco la música, pero al final. Inglés. Él perdió la paciencia conmigo. Yo sí soy. No, si alguien me pregunta en la calle eso, a la puta. Si me pregunta, le voy a decir, dame un poco de tiempo y te voy a responder. No te quiero fallar. Y se cantó en un metro en Nueva York con uno que estaba ahí. El cantante que estaba en el metro es un cantante que canta así en lugares públicos y recibe la propina a la gente. Incluso fue a un programa conocido en Estados Unidos, Good Talent creo que se llama, y fue famosito en su momento, ¿verdad? Y el cantante original del tema que estaba cantando le sorprendió, ¿verdad? Y en la calle cantando. Esa es la noticia que está pasando en el país en este momento. ¿Y qué hace con el callejero? No, y fue a saludarlo por una forma de reconocimiento. Por cantar su tema, por cantar bien. Y quizás lo pueda ayudar a trascender. También. ¿Por cuánto comenzaron así? Me acuerdo, Arjona comenzó así. Le preguntan al niño, dice niño, yo qué sé si me preguntaba por un pero en serio. Pero perdió la paciencia con ¿Quién es Sheeran? Ah, la puta, Bueno, listo, ya está.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos, tu Chevrolet. 11:49. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Olimpia, como decía Fabián, primer tiempo. Sí, primer tiempo intenso, con Después varias cae. jugadas. Y en el segundo era aguantar y sacar el resultado. Hasta ahí nomás. Y sí, y al final sacó el resultado, que es lo importante, pero dentro del análisis seguro hay muchas cosas por mejorar. Pero esto que le viene bien, el triunfo, viene un empate, y hay que rescatar eso. Hasta ahora, 4 puntos, se ganó de local, se empató de visitante y es válido. Después están los 8 y el déficit que está dejando. 2. El equipo que nos llama al mediodía es el que jugó. Brillante. ¿Quién acertó? No, nosotros acertamos, yo no lo ¿Nosotros? Sí, 10 puntos del informante. ¿Jugó la Lulanda? Sí, ¿Acertó? sí. Panchito dijo, ¿tenía razón Panchito? No, él dijo que dudaba, puso cara de qué cuando le dijimos que Barreto no juega. Hizo luego así, miraba. Y yo le dije, no es contra nadie en especial. Y yo sé por qué se le puso un equipo primero y después se cambió. Y se validó el punto, lo que hablábamos, el punto de Perú. Decíamos, sí, importante, no, va a ser importante si se gana en casa. Y sí. Ahora sí se ve que es importante. Y quedó bien acomodado en el grupo. Puntero, está puntero, hay que ver qué pasa ahora. ahora. En la teoría Atlético Nacional Sí, pero le podría ganar a Melgar. Pero juega en Barranquilla, hay que ver. ¿Cuándo juega? Es un escenario, mañana a puerta no. cerrada Sí, juega. a puerta un cerrada. escenario distinto, sin gente. Hay que ver qué pasa. Pero sí, si vamos a los papeles previos, tiene más recursos futbolísticos que Pero el fútbol Melgar. puede pasar cualquier cosa. Ayer ya vos tenés el teléfono de Super Pitín. Ya pasaban por el teléfono a la gente de Super Pitín. Fue al vestuario nombrado socio vitalicio. Ayer, al terminar el partido. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? ¿Bien? Bien, Arturo, todo bien. Bueno, contanos, Hugo, el partido ayer, lo que fue el juego, tu movilidad, una pelota al palo izquierdo, un tiro libre, Independiente al palo izquierdo. Contanos el partido de primero y segundo tiempo, Hugo. Sí, lo importante es que ganamos, Arturo. La verdad que creo que ayer hicimos un buen primer tiempo. Creamos muchas ocasiones de gol. Hay veces que no quiere entrar, pero bueno, como te dije, lo importante es que ayer se ganó y como veníamos diciendo, el punto que logramos en Perú lo teníamos que demostrar ayer que teníamos que hacer que ese punto valga y bueno, lo importante, como te dije, es que ganamos. Ganaron y con un buen primer tiempo, comparativamente al segundo se fue arriba Patronato. Lo que se habló en vestuario antes, entre tiempo y final, era obtener los 3 puntos, eso era. Sí, así mismo, Arturo. No veníamos bien en el campeonato local, veníamos de una derrota muy dura que sufrimos mucho, la verdad, y bueno, hablamos mucho en esos días que entrenamos, que este partido era muy importante para nosotros y bueno, como te dije, creo que el grupo lo demostró ayer que está para grandes cosas. Con relación a Hugo, a las indicaciones que te da Aguirre, ¿cuáles son arriba funcionamiento? No, él siempre me pide, Arturo, que cuando tenga la pelota, él quiere que encare, que busque mucho el mano a mano, también le gusta que pegue de afuera del área porque me dice que tengo una buena pegada. Bueno, compañero, ¿algo más con Hugo? Sí, Víctor. Sí, Hugo, te quiero preguntar por lo del segundo tiempo principalmente, quizás la indicación o lo preparado tácticamente era retroceder un poco más, aguantar hasta donde se pueda en campo propio lo que hacía Patronato, o el rival llevó a esa situación. En un momento fue tan fuerte lo que proponía Patronato que como que encerró a Olimpia en ese segundo tiempo. Sí, yo creo que Patronato también en el segundo tiempo salió a buscar más. En el primero ellos estaban muy metidos atrás. Creo que eso también nos hizo a nosotros retroceder un poco porque ellos sabíamos que ellos iban a salir a buscar el empate y bueno, creo que eso fue lo que a nosotros nos hizo defendernos un poco.
Bueno, Hugo, lo mejor para vos, a las veces que te invitamos acompañándonos a la siesta, y bueno, ahora no porque tendrás esta actividad que es tan intensa. Una pregunta, Hugo. Sí, no quería entrar en el tema, pero si querés aclarar nada más ese mensaje, si era tuyo o no, Hugo, donde supuestamente le respondes a un hincha, si era real o no, o es un mensaje dentro de la calentura que en tus redes le respondiste así, Huito. No, era un mensaje en particular para esa persona. Nunca me refería a la hinchada de Olimpia. Yo respeto y siempre voy a respetar a la hinchada de Olimpia. Esa aclaración siempre es importante. Gracias, Hugo, muy amable. Dale, nada. Habla Brock, conferencia de prensa, gentileza, Tigo, por Cuevas, territorio 1912. Profe, Eduardo, buenas tardes. Decís, profe, que la filosofía es ganar en cualquier cancha sin importar, esa es siempre la intención, pero hay distintas maneras de llegar a la victoria, distintas tácticas. Ahora con la ausencia de ciertos mediocampistas, la obligación de usar a Robert Pires Mota quizás en otra posición, el mediocampo que planteas es para ir a Brasil y sacarle la pelota al Palmeiras, que Cerro Porteño se defiende y juegue con el mayor tiempo posible con la pelota. La intención que tenemos en todos los partidos, de tratar de manejar la pelota, de tenerla lo más que podamos, y bueno, eso intentamos. Lo que pasa que bueno, hay días que se puede más, días que se puede menos, el rival a veces presiona mejor que otras veces, maneja mejor la pelota que otras veces y por ahí nos cuesta más recuperarla. Creo que hay muchos factores que hacen que bueno, que los partidos sean todos distintos. Nuestra intención siempre es poder estar juntos defendiendo, estar juntos para atacar, cuando tenemos la pelota hacer todos una opción de juego cada jugador para poder manejar tiempo la pelota y también poder atacar a través de la posesión y a través del juego directo que también es algo que hacemos bien y que nos gusta. Así que no es que tenemos una sola forma de jugar, tenemos varias maneras de jugar y nos vamos adaptando a lo que creemos nosotros que es mejor para cada partido. Gerardo Figueredo, ABC Carina. Buen día, profesor Facundo Saba, Eduardo Brock. Es tan importante siempre aquello que se dice, entrar en la temperatura del partido los primeros 15 minutos, cuando se sale a jugar fuera, y por sobre todo Copa Libertadores de América, controlar, medir la temperatura del partido los primeros 15 minutos, o es una frase hecha que alguna vez se dijo, para el profesor Facundo Saba? Para mí es una frase hecha. Para mí son importantes los 90, 95, 100 minutos, lo que se tenga que jugar. No es que vamos a jugar, los primeros 10 minutos vamos a jugar así, después vamos a jugar de otra manera. Por supuesto que cuando empiezan los partidos hay que estar atento, tanto como para atacar, como para defender, como al minuto 10 o al 30 o al 80. Para mí no hay diferencia. No es que nunca le dije a los jugadores los primeros 10 minutos estemos atentos, entonces después quedan los otros 80, no hay que estar atentos. Para mí no son, yo nunca lo he hecho, por ahí son cosas que he escuchado, sí, como decís vos, todo el tiempo, los primeros 15 minutos, sí, claro, son importantes, muy importantes. Si te hacen un gol a los primeros 15 minutos, cambia todo el partido, y si lo haces vos, también cambia todo el partido. O sea, pero no es distinto a los otros minutos. También pasa lo mismo al minuto 20 o al 30 o algo. Son cosas que yo no le doy mucha importancia. Para mí es tan importante el minuto 1 como el 100, como el 90 o el que sea. Matías Lugo, Radio La Unión. Profesor, buenos días. Eduardo. Para Eduardo, como vai chegar você neste jogo com sua adaptação ao futebol paraguaio? Bom, eu acho que essa adaptação ela é importante e está sendo muito importante, né? Porque dentro de um mês e meio, 40, 50 dias que eu estou aqui, é um processo que eu venho tendo com a ajuda do professor, com a ajuda de todos, né? De entender como que é o futebol aqui também do Paraguai, como que é o futebol dentro do Cerro. E hoje eu me encontro muito melhor, muito mais trabalhado. Claro que ainda continuo num processo de evolução, de adaptação, mas eu acho que hoje eu já entendo muito qual é a forma de jogar, eu posso ajudar muito nisso também. Então, assim, eu fico feliz de estar podendo estar evoluindo, sempre estar entendendo, sempre digo até pro prof que
pode falar tudo, pode falar tudo comigo que vou compreender e que quero melhorar, sempre quero melhorar. Então isso é o que está acontecendo comigo e acredito que com o passar dos jogos, com o tempo, vai se melhorando cada vez mais. Juan Denis, Radio 1. Facundo Eduardo, buenos días. Profe, la consulta si está descartado definitivamente Patiño y también si no contempla la posibilidad de modificar su esquema táctico atendiendo al rival de turno, que va a tener el equipo suyo 2 laterales que se proyectan, 2 mediocampistas que también pisan en el área y 2 puntas. La presencia de por ahí de Pica Lucena como un tercero volante, ¿esa posibilidad está descartada o de por ahí se puede modificar? No, nunca descarto nada. Siempre tengo como opción, siempre dije que no, en todos los equipos que he dirigido he jugado con 3 defensores, con 2, con 4, con 3 mediocampistas, con 1, con 2, con 3, con 4 atacantes, con 5, con 1, con 2. No, dependiendo de lo que yo sienta, que creo que es lo mejor para nuestro equipo, o conociendo la característica de los jugadores de nuestro equipo y entendiendo qué es lo mejor para nosotros, dependiendo de los rivales también, es como planteo los partidos. Tenemos ahora una manera que nos está funcionando y tenemos otras posibilidades que también entrenamos como opción, como ha sido acá que hemos jugado contra Barcelona en los últimos 20 minutos con una línea de 3, o sea, no, estoy abierto a todas las posibilidades distintas, he trabajado con todas las posibilidades distintas de juego y nada, todas tienen sus cosas buenas, así que nada, seguir pensando que es lo mejor para cada partido. Puede ser que podamos jugar con 3 en el medio, con 4 o con 2. Las posibilidades y los trabajos los hemos hecho. Patiño no, este viaje no está. Pablo Coronel, Canal 9. Buen día para los dos. Buen día. Profe, ¿qué pudo ver del rival? De este rival que algunas piezas también perdió, algunas piezas fundamentales. Y para Eduardo, ¿cuál es la diferencia de jugar justamente en el estadio del Palmeiras y en el estadio Morumbi? Bueno, el rival es un muy buen equipo, como todos saben, y tiene como sus cosas buenas y de las otras, como todos los equipos, así que trataremos de cuidarnos de lo que ellos hacen bien y de tratar de aprovecharnos de lo que no hacen tan bien, como cualquier equipo. Así que tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en nuestro equipo y esperamos tener un muy buen partido en Brasil. Bom, primeiramente acho que tem que saber que vai enfrentar uma grande equipe, né? Que é o Palmeiras, independente de ser no Allianz Parque ou ser no Morumbi, é uma grande equipe. Mas claro que para quem já foi ao Allianz Parque ou quem já jogou, sabe da diferença do gramado por ser sintético, então é uma diferença, é uma vantagem que o Palmeiras tem quando se joga em casa. Então nesse fator eu acredito que possa ser algo positivo pra gente, mas que é adaptável, assim como nós vamos ter que se adaptar ao Morumbi, eles também vão ter, mas tem esse tempo e muito do que estavam falando, né, de concentração. Acho que em partidas como essa, com grande qualidade, com 2 equipes de grande qualidade, uma Libertadores, é uma partida que tem que se ter 100 minutos de muita concentração, tem que estar todo o tempo, porque são pequenos momentos, detalhes do jogo que decidem a partida. Então a gente se vê isso na Libertadores, né? Que um lance, um detalhe. Então acredito que sendo no Morumbi ou sendo no Allianz Parque vai ser um grande jogo, mas que a gente tem que estar 100% focado em fazer o nosso jogo, em propor o nosso jogo e jogar da maneira que o Cerro melhor joga. Álvaro Ponte, Universo 970. Facundo, Eduardo, buenos días. Profesor, físicamente están respondiendo bien Damián Boadilla y Rafa Carrascal, digo por la seguilla de partidos. Y para Eduardo, recién hablabas de adaptación. Tu compatriota Jan Fernández, ¿cuánto ayudó para tu adaptación al país? Sí, los dos están bien físicamente. Estos partidos que jugaron lo hicieron bien. Así que no tienen ningún problema ninguno de los dos. Jean, um cara sensacional, uma pessoa sensacional, um cara totalmente boa persona, né? Boa pessoa, então me ajudou muito com tudo, não só aqui dentro como fora, mas tem vários que me ajudaram aqui. Tem o Brian que fala português, tem o Beto, tem o Pires que fala muito bem português, então isso me ajudou muito também. Mas são todos eu fui muito bem recepcionado aqui por todas as pessoas que trabalham no clube. Então isso facilitou muito e está facilitando muito essa adaptação minha,
Então eu estou muito contente mesmo de estar aqui, de estar vivendo aqui e de estar fazendo parte disso. Gustavo Gavilán, 780 AM. Buenas tardes, Facundo, Eduardo. Profe, ¿cómo consiguió en tan corto tiempo? Me imagino la felicidad interna que un entrenador debe tener cuando ve a su equipo jugar de buena manera en tan corto tiempo desde que asumió. ¿Y cómo pensás que se va a dar el partido? Y para Eduardo, hasta hace poco jugando en el fútbol brasileño, ¿qué representa Cerro Porteño? ¿Cómo es considerado Cerro Porteño en el Brasil desde su punto de vista y por el conocimiento que tiene el fútbol brasileño? Bueno, sí, es una alegría todo lo que venimos consiguiendo de que yo estoy acá. Me siento, como dijo él también, muy feliz, adaptándome lo más rápido posible a todo lo que es el club, a la ciudad, al país, a la gente, a los hinchas, a los jugadores, conociendo a los jugadores cada día más. Bueno, hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora, pero la vida es día a día y hay que seguir trabajando y seguir mejorando y seguir ganando. Nos sentimos muy bien, la verdad que nos sentimos muy bien, con mucha confianza, pero también con la humildad de saber que esto continúa y que no nos podemos relajar nunca. Y bueno, tenemos ahora un partido muy lindo, con muchas ganas de enfrentarlo, estamos con mucha ilusión y muy contentos, la verdad. La verdad que estoy muy ilusionado con lo que viene. Sobre o Cerro, é clube gigante para Sul América, pelo que dentro do Brasil se fala do Cerro. Clube que quando participa da Libertadores é clube muito forte, de tradição. Eu acho que essa última rodada que passamos pelo Fortaleza mostrou muito isso. Acho que dentro do Brasil muitas pessoas pensavam que o Fortaleza iria passar por cima do Cerro e se provou o contrário, a força do Cerro, a qualidade da equipe. Então acho que isso também criou muito respeito, mais do que já tem a história, mas sim o que vem se fazendo, né? E o que eu escuto falar no Brasil sobre o Cerro é da campanha que vem se fazendo, das vitórias, da forma que a equipe vem jogando e o futebol bom que está apresentando de boa qualidade. Então isso faz com que as equipes respeitem, mas a história diz por si só a tradição do Cerro dentro da Libertadores. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro. Con Teresa Tigo Poca hablaron Brock y Facundo Saba. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Retornó Tacueri? Todavía a mí no me Almeida no habla, Iván. No habla más, Iván. Sí. En conferencia habló ayer. Sí, pero... ¿Hablaste vos con él al aire alguna vez? ¿Ahora? No, desde que agarró Tacuari por lo menos. Ahora que estoy hablando, no estoy hablando con el pasado. Desde que asumió ahora no habla. ¿Vos hablaste, niño? No. ¿Vos hablaste, Germán? Esta vuelta no. Quizá Panchito, que es su amigo, puede ser que hable. Tirazo, sí. Wilmar SRL Electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusi Bellala Casi, Reitos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 127. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue, sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, síguenos en redes sociales. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Caer con 8 goles, fuerte para mantenerse. Bragantino 4 y ayer Boca 4, ¿está acuerdo? Sí. Sí, ya. De hecho, sabe que su suerte está echada en Sudamericana. Es muy fuerte. Eso sí, la imagen de Boca le da en contra. Ahora, por ejemplo, la primera que salía Patronato fuera jugando en Copa y afuera. Sí. Y Deportivo Pereira también. La imagen es muy buena, o sea, dentro de claro. todo. Sí, Patronato fue competitivo, Deportivo Pereira fue competitivo, se le escapó sobre la hora. Claro, porque Patronato viene haciendo 2 buenos partidos, compitió contra 2 grandes, Nacional y con Olimpia. Sí, totalmente. Y perdió por un gol nomás. ¿Y cómo juegan? ¿Qué voluntad ponen? Sí. Hay que darle, ¿no? Es una voluntad de hierro, pelean todas. Totalmente. Es que el jugador, por más que tiene jugadores de primera Patronato, pero el general es jugador del ascenso. Y era una gran oportunidad para ellos de jugar esta Copa Libertadores. De mostrarse. Claro, y van a poner lo que tienen y un plus para mostrarse. Y más jugando contra el rival de turno. Jugando Copa Libertadores contra Olimpia. La semana pasada contra Nacional de Medellín.
Y ayer son oportunidades que se le presentan todos los días. Tiene que ir a jugar a la Nacional B. Después pagar tu aire acondicionado eso. Y Exactamente. ayer, por ejemplo, Nicolás Domingo, ¿quién le preguntó el tema Olimpia? Yo. ¿Para qué, Pio, le pregunta? Le gusta el quilombo, le gusta el quilombo. Le gusta el quilombo. Ahora me va a dar la razón. ¿Acaso siempre le va a decir, sabe que yo le demandé a Olimpia porque me En vez de preguntarle cómo está en patronato, le preguntaste sobre Pero 15 minutos ya habló de eso, Germán. ¿Entendés, Germán Capa? Era la Así única pregunta que nos interesaba a nosotros. Yo no pensaba que a Víctor era 15 así. minutos de conferencia para patronato. La única pregunta que estaba esperando. Esa es la pregunta, o sea, lo otro para Radio Entre Ríos. Sí, claro. ¿Sabe qué? Él no vaya, ¿qué te están diciendo? Vos le tocás a uno de la mesa y él le va a defender, le va a decir. Así son, tenés cuidado. Yo me di cuenta que el niño es el abogado de Víctor. Separate, Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal a ganarlo cambia todo. 12-9. Decidí bienestar y certeza Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. En este mes en la Caja Mutual, ahorrando desde 140.000 guaraníes. A fin de mes puedes ganarte uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Julio Jiménez, asesor jurídico del Club Olimpia. Don Julio, qué victoria, sufrida hasta el final. Sufrida, partido de Copa, los partidos de Copa son así, se ganan con actitud, se ganan con garra y bueno, nos llevamos los 3 puntos a casa, que es lo importante. Lo importante justamente fuera del rendimiento, fuera de lo que se puede evaluar, es ganar de local en Copa. Nosotros teníamos que ganar de local, hay que sumar de a 3. El juego vamos a ir trabajando, hay que darle un poco más de tiempo a nuestro profe y cuerpo técnico y bueno, muy feliz, muy feliz. Trae tranquilidad al ambiente. Descomprime un poco y bueno, hay que seguir trabajando, es lo que demanda Olimpia. Muchas gracias. Hablando de eso, lo último, ¿alguna acción del club por lo que pasó la vez pasada con los hinchas, los jugadores? Se tomaron las medidas, se está trabajando en eso, se aumentaron las condiciones de seguridad y vamos a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder. Gracias por el tiempo. Don Julio Jiménez, asesor jurídico y delegado del Club Olimpia. Y Olimpia embolsó $300.000. $300.000. Que pudo haber embolsado en Perú también, ¿eh? Sí. Y vos sabés lo que iban a hacer, $600.000, de momento $300.000. Volvió el plan más increíble del grupo Garden, Mazda BT50 4x4 full automática a una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299 con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan más increíble del grupo Garden. Eso, Carullón, en Copa Libertadores Sudamericana no jugás por el honor, vos ya cuando está eliminado. Lo que jugás por la guita también. Y sí. Porque vos podés no tener chance, pero si ganás el partido son $300.000 en Copa y $100.000 en Sudamericana. Aunque no tenga chance, podés recibir el beneficio económico. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago, todas las sucursales. Hace tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Sí, pensé que era otra versión, porque yo pedía en la parte previa de claridad para él y Paiva. Le cuesta. Uno termina de entender por qué no es la primera opción. Está un punto abajo a lo demás. Sí. Como que tarda en arrancar, por ejemplo, movimientos que podrían ser simples para otros jugadores más ágiles, en darse la vuelta, en acomodarse, en perfilarse, y está un segundo siempre por debajo de la situación. Y creo que el técnico se da cuenta, y también los compañeros, porque la primera le pasan, la segunda le pasan, y después ya como que buscan otra opción para seguir la jugada. Sí, porque aparte no le pasó solamente con este entrenador, pero el entrenador anterior también. Sí. Y de hecho para la expectativa... Que ver qué es lo que le falta, quizás no entiende lo que le dice. Es que él había arrancado de titular con Julio César Cáceres, jugó la Supercopa, pero jugó la primera fecha. Nacional también. Ya en su momento de golpe lo que de buscarlo por arriba. Ayer vos estabas concentrado ayer. Sí, claro. ¿Qué dije yo de Obrera Nacional? El tema de la lectura de juego. Germán Cama no me entendió ni escuchó. Igual escuchaste lo que dije. Sí, no, yo escuché. Yo averigüé, no más que averigüé, alguien, no, ese no voy a decir que busqué la noticia. Cuando acá comentamos fuente, ¿qué pasa con Obrera? Me dijeron eso nomás. A los técnicos les cuesta, o él no entiende lo que yo te quiero decir, o vos no me entendés. Sí. Entonces, como es difícil programar un esquema con él.
Eso es lo que yo dije ayer. Prefieren tenerlo como alternativa. Incluso pasó, no, ni con alternativa. Incluso pasó con Sarabia en Nacional. No, es una predisposición mala del técnico. Hay algo, y vos sabés muy bien como jugador que fuiste, algo hay en la interpretación de juego. Sí. Entiendo. Y pasa. No, y se ve la clara. Callarme, se ve la clara que prefiero callarme. Sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La niña decía, Lito, preguntarle la deuda a Nicolás Domingo. Nicolás Domingo que va a incidentar más si le dé Plata Olimpia. ¿Qué te dijo? Pero si por ahí quería decirlo, hoy estamos iba a ser el título de todo. Estamos en buen camino, la próxima semana arreglamos. Pero él lo maneja el abogado, pero te vas a exponer a eso. Nico iba a hablar de fútbol, Nico. Claro, pero si por ahí quería. ¿Cómo? Pasa que si respondía. Si yo soy Nico Domingo, ¿sabes lo que hacía? Tomaste el teléfono de mi abogado, llamalo a él. Claro. Yo hablo de fútbol. Dale, y que nos atienda porque le estamos buscando. Podía responder de la manera que él quiera. Ese es otro tema. Atienda tu teléfono. Germán Cafal tiene razón, tiene razón. Es cierto lo que dice. Si es una cuestión laboral, habla con mi abogado. ¿Qué me querés saber? Yo sí te digo, ¿qué querés conseguir conmigo? Y quiero saber cómo está la situación. Y yo te voy a decir eso. Ahora, acá y jugando de visitante. Y querés que te diga, voy y acaba de perder. Sí, porque no atendés, Domingo. Te venimos buscando. Domingo sabía que lo que se le venía. Sí o sí alguien le iba a preguntar. Este no es ningún santo, este Víctor Villalba. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el sábado vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Y atención la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Mingaguazú, porque tenemos envíos 100% gratis. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Y sí, como decíamos hace rato, jugada de interpretación. Mi interpretación es que tenía que haber anulado el gol. Porque lo obliga a la participación del arquero y del central. Y es más, para mí no. El árbitro. Para mí no. Yo interpreto igual que el árbitro. Para mí no es offside. Porque en ningún momento Paiva salta. El árbitro VAR. Sí. Para mí... Pero no ameritaba al menos que lo llamen al árbitro y que él vea la jugada. Porque pero a lo mejor entre ellos no es como acá, pues haceme caso a mí lo que te digo. Ella es un código entre ellos. Es un código entre ellos. Sí, en el otro partido que estaba haciendo Sapin, dicho sea paso, estuvo interesante el primer tiempo de Tacuaré de Estudiantes. Escuchando fútbol a lo grande y siguiendo, le anulan una jugada de Estudiantes, Boselli. Peina y debajo del arco, pero Boselli sí, intenta, o sea, participa. Le llaman a Piero Massa, el árbitro chileno, le llama el árbitro del VAR y él analiza en el monitor y él dice no, offside, se anula el gol. Todo Estudiantes se le fue encima al árbitro chileno, pero le llaman a revisar. En este caso no hubo el llamado para que fue directamente arriba, pero depende del equipo arbitral, ¿verdad? ¿Cómo te va, Pedro Godoy Super Pitín? ¿Cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo está mi gran amigo? ¿Cómo andás, Super Pitín? Contanos, Pedro, ayer fuiste al vestuario. ¿Te hicieron socio vitalicio, Super Pitín? Sí. Le gustó el video, eso salvó todo, dice. ¿Ese video que publicaste antes? Sí, le gustó a ellos y ese salvó todo y por eso se fue mucha gente a la cancha. Pedro, pero ¿quién los socios vitalicios, cuáles fueron las palabras y quién te entregó el carnet de socio vitalicio? Me van a entregar, dijo el presidente Cardona, él mismo lo me va a entregar. ¿Y qué? ¿Estuvo Cardona en el vestuario, veo? Sí, estábamos en el vestuario. Yo ya estaba en el estacionamiento y de repente me llamaron y me bajé del auto a traer de mi hijo y andate nomás en casa. Yo me voy a ir junto a ellos y se querían salvar los jugadores, todito me salvaron. Ahora, Super Pitín, ¿te sorprendió? ¿Fue motivo todo? ¿Qué dijeron los jugadores? ¿Qué te dijo el presidente? ¿Y qué dijiste vos, Super Pitín? Me emocioné y todo era del video, toditos los jugadores también. Nos salvaste vos, me decían, todos los jugadores también. ¿Y alguien habló de los muchachos? ¿Habló Cardona y quién más? Y hablé me salvaron todos, nomás con Cardona lo que hablemos. ¿Y qué te dijeron? ¿A vos te sorprendió o te dijeron antes que te iban a entregar el carnet de socio vitalicio? No, Cardona me dijo en mi oído. La gente sabe que vos era uno de los pocos que cuando Olimpia jugaba en el exterior
llevabas tu bandera y ponías Super Pitín. ¿Eso vos crees que la gente sabe cuando jugaban Olimpia en el exterior? Y sí, saben, algunos saben. Siempre me envía la foto de las canchas de San Pablo. Y eso. Tomaban la televisión y salía Super Pitín, que se llama tu local, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. ¿Y estás siempre sobre General Santos, Super Pitín? Siempre estoy acá. Yo vivo acá en el negocio. ¿Y hace cuánto que estás ahí, Super Pitín? Y acá hace 17 años ya. Bueno, y mucha gente sabe, te identifica con Olimpia. ¿Vos te vas vestido de rey de copa? Sí, en los cumpleaños también me voy. ¿Te vas a los cumpleaños? ¿Qué? ¿Te vas a los cumpleaños con eso? Sí, la gente me contrata, pues, y traje tu equipo, me dice, y ahí ya se... Bueno, pero los que te contratan son de Olimpia. Bueno, muchacha de Cerro, su cumpleaños no te va a ir con el coso de Olimpia, ¿verdad? Sí, una vez me fui una chica. ¿Y qué pasó? Contanos, ¿qué incidente hubo? Nada, se hallaron todos y que me felicitaron. La chica era mi amiga. Y bueno, Pedro... ¿Qué? Preguntarle a Super... Ahí te quiere preguntar Víctor Villalba. Don Pedro, ¿te molestaste con algunos hinchas de Cerro? Porque parece que se burlaban de vos en el video, ¿verdad? Eso no te gustó mucho. Sí, no sé quién era, pero me hizo mal, no sé. Yo no dije quién era, de qué equipo era, pero me firmaron de arriba, güey. Y ahí con un gesto grosero incluso, ¿verdad? Que te envió. Sí, eso es lo que me molestó. Claro, como dice el niño, la actitud grosera. Claro, pero bueno, eso hay que respetar, Pedro, hay que respetar y tiene que aprender educación y respeto. Bueno, Pedro, mi respeto justamente para vos, nos conocemos hace años, así que Super Mitín, a partir de ahora socio vitalicio del Olimpia, Super Mitín, ¿es así, Pedro? Sí, señor, me van a llamar yo para entregarme mi carnet. Gracias, Arturo. A vos, gracias, Pedro, gracias. Super Mitín. Igualmente. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Hay que saber que en un acontecimiento social, estoy contando a Germán y yo estuve presente. Agarró la guitarra de Luis Paredes y era hincha del Olimpia fanático. Y comenzó a cantar temas del Olimpia. Y la persona que le contrataron, o quien le contrató, hincha de Cerro, agarró la guitarra y comenzó a cantar temas del Olimpia. No sé si entendés. Sí. Y eso hay que tener mucho cuidado. El amor le puede tener, pero en un acontecimiento social, mucho cuidado. Sí. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Solicita el crédito de vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Si querés, niño, completar tu obra maestra con tu asistente, acá también Super Pitín con Cardona. Correcto. Siempre el video es lo que necesitamos en este caso. ¿Y yo que te envíe? A Rodrigo. Sí, pero se tiene que descargar el video. ¿Qué querés que haga? Que le envíe a Rodrigo y que Rodrigo nos descargue el video. ¿Así, pibe? Sí, porque se tiene que descargar ese video. Rodrigo, ahí te envío, quiere él... ¿Qué? Perampo, Iván, un ratito, por favor. Vamos a entender, Iván, este tema. Rodrigo, Casián. Ahí está, y ya le envío... a Jorge Sosa le envió otra vez. Igual le envío yo. Qué difícil son ustedes. A Federico Río le envié, voy a sacar. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Iván, contanos, Iván, del partido de ayer. Primero, ¿por qué ya no te hablas tanto con la prensa? ¿Qué pasó? No, la verdad que no hubo mucho tiempo, Arturo. Cuando asumimos ahora a Tacuarí, teníamos 2 días y teníamos un partido demasiado importante con Guaireña, que era una final por el tema del promedio y no se dio porque tuvimos que viajar. Y bueno, después del partido de Guaireña, ya el otro día nuevamente viajamos porque teníamos que jugar con Estudiantes. Tenemos 6 días en el club y nos tocó jugar una final por el tema del promedio en el Guairá y después un partido contra un equipo muy importante de Argentina que está pasando un buen momento y se hizo un buen partido, pero bueno, desatenciones hicieron que el partido termine con un resultado abultado que es injusto porque bueno, el primer gol, un cabezazo que nunca tuvo la intención de poner la pelota donde se metió, que realmente era cada uno.
y después el segundo gol, una desatención en la pelota parada porque marcamos zona. El segundo gol, la misma situación, un tiro libre de costado donde no estábamos ordenados como trabajamos en la semana, y encuentran el pase para atrás, la pelota iba al arco, se le debía en Oviedo a Carlos y no puede llegar a la pelota. Y el cuarto también, terminan tirando un centro que se termina desviando en Pedroso, que desacomoda toda la defensa y encuentra a un jugador Estudiante ahí atrás. Aguantamos muy bien todo el primer tiempo, aguantamos el segundo, y lastimosamente después por pequeños detalles no terminaban haciendo 4 goles y venimos dolidos porque suena como que se hizo un mal partido y no fue así, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó y ahora hay que tratar de trabajar más, tratar de ordenar el equipo en todo sentido, en lo futbolístico, en lo táctico, en lo anímico, porque bueno, se hizo muy pocos puntos en lo que fue la primera rueda. De 36 puntos se hicieron solamente 5, y el tema de promedio obviamente está ajustado. Ahora, Iván, anímicamente, ¿cómo haces vos con relación a los muchachos? ¿Hablás de los sentimientos de cada uno de ellos, la lucha contra Estudiantes, viene Olimpia? Contanos. Bueno, obviamente cuando llegamos al club es un momento difícil porque no, fíjate Arturo, que de 13 partidos que habían jugado solamente habían ganado 1. Era muy importante ganar ese partido con Guaireña para que anímicamente se puedan levantar, y obviamente cuando uno llega que se pueda triunfar, cambia el ambiente, cambia la confianza, el grupo en sí está bien, se consiguió ganar, y este partido, bueno, ayer a la noche ya en Argentina estuvimos hablando y son conscientes que pequeños errores ante un gran rival hicieron de que el partido pareciera como que realmente nos pasaron por arriba, y no fue así. Entonces tenemos que ser conscientes de que en los detalles generalmente está la diferencia en el fútbol, ¿verdad? Así que anímicamente no hay tiempo para estar decaído, porque esto sigue, porque agarramos el equipo ya dentro del torneo y hay que levantar cabeza, hay que seguir sumando. Viene el sábado, el domingo un partido muy difícil contra Olimpia, que tenemos esta semana que va a ser la más larga que vamos a tener, porque tenemos 4 días para trabajar un poquito más en cuanto al orden, en lo táctico, antes de jugar con Olimpia. Después ya tenemos General Caballero el jueves, después jugamos de vuelta a Sudamericana el martes. Entonces realmente tenemos muchos partidos seguidos de nuestra llegada, pero bueno, con el desafío, porque conocemos el plantel, confiamos en lo que hay, y así como pudimos ganar ante Guaireña, esperemos que el domingo se dé de la misma manera. Iván, pensando ya en el partido del domingo ante Olimpia, como hablabas, ¿qué jugador no vas a tener a disposición, o qué futbolista terminó con alguna molestia, por ejemplo, el partido de ayer? Bueno, el que no puede jugar contra Olimpia es Luis Mario, por la famosa cláusula, y Fito Argüello, que son jugadores del Olimpia. Después hoy nosotros llegamos a las 6:30 de la mañana, fuimos directo al club a entrenar y están todos a disposición para ese partido. De buenas a primeras, ¿podríamos tener como parámetro el equipo de ayer como para pensar que sería algo similar ante Olimpia, o varios cambios ya estás analizando de entrada? No, depende del sistema que vayamos a utilizar, pueden haber algún que otro cambio, ¿verdad? Pero no van a ser muchos los cambios que vayamos a plantear para el partido del fin de semana. Bueno, Iván, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, seguiremos charlando. Gracias, Iván. Dale, Arturo, un abrazo para igualmente a vos, Iván Almeida. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Carnes Campo Nuevo, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendé. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo Nuevo, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia Petrobras. Nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras.
En Universidad La Paz comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061 572 329, WhatsApp 0986 870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. En las redes sociales, que no hay compañero que en la Argentina, que hermano, un perro con boca en la hinchada. ¿Viste, bro? Sí, sí. Todo lo que ya hay que hacer hoy, Una locura. Locura. Cuando prendés el televisor y empezás a escuchar esa musiquita con las trompetas antes de un encuentro de fútbol, sabes que se viene un partidazo. Y si te digo que vos podés estar ahí, con Tokio la gran final está más cerca de lo que pensás. Con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, ya podés participar por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Sí, observé el primer partido, el primer tiempo principalmente, el desarrollo del juego. Edgar Benítez, jugador de Tacuarembó. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a todo tu grupo ahí. Edgar, venían haciendo un muy buen primer tiempo hasta parte del segundo, y después, ¿qué pasó? En algún momento hasta hubo una pica allí, en una situación en el primer tiempo, algunos empujones. De ese lado me gustó la actitud de ustedes, no se le amilandaron ante los argentinos igualmente, cuando tenían que ir en ese momento fueron al frente también y se empujaron allí con los jugadores estudiantes. Sí, como dijiste, creo que hasta los 60 minutos estuvimos bien parados ahí atrás. Creo que el primer gol de ellos es una fortuna del tipo que mete, porque si le pone la pelota ahí, si cabecea así, creo que no la vuelve a meter donde la metió ahora. Sí. Y sí, esa es la gresca que pasó ahí. Fue un momento de partido nomás, el patadón que le dieron a Oscar Ruiz ahí el piso, y después se fueron a decirle cosas también al compañero, por eso fue la reacción nuestra también hacia su parte. Suru, ¿cómo estás? Te saluda Tito. Después de haber visto el partido ayer, sobre todo hasta los 65, que mantenían el 0-0, venían a 0 dentro de todo un buen partido, un rival difícil, una cancha complicada. Después de ver el partido que el otro día le ganaron a Guaireña, verlo a Tacuarí en la tabla, decir qué es lo que le pasa, porque uno hablaba con amigos también de Argentina y me decía, ¿por qué este equipo va último en el campeonato y está haciendo tan buen partido con Estudiantes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Porque tienen buenos jugadores, buen plantel. ¿Por dónde pasa? ¿Por lo anímico? ¿Por lo físico? ¿Por qué están como están en la tabla? Y bueno, y después haberlo visto jugar el fin de semana con Guaireña y el primer tiempo, sobre todo ayer con Estudiantes, te llena de dudas y de preguntas por el presente de Tacuarí. Ratito, ¿cómo estás? No, y creo que nosotros los jugadores también no hacemos la misma pregunta a veces, ¿verdad? Porque si te pones a ver también el partido que tuvimos contra Trinidense, ¿verdad? Creo que hicimos muy buen partido, creo que se nos anula el gol, después de 2 minutos después nos meten el gol, nos ganan otra vez el partido, ¿verdad? Y son cosas que nosotros como grupo ahí pensamos y no tenemos respuesta, porque nosotros entrenamos bien, se nos pone todas las cosas, y no sé, es un enigma realmente entre los jugadores para descifrar qué nos está pasando, ¿verdad? Pero creo que el partido con Guaireña pudimos sacar eso y también lograr el resultado, ¿verdad? Bueno, el partido de ayer ya un punto de aparte por el rival que teníamos de turno y por lo que se estaba jugando. Perfecto, Suru. Y como por último, ¿en qué cambió desde que vino Iván de técnico? ¿Le dio un poco más de orden, le dio un poco más de confianza? Porque te repito, los 2 partidos que dirigió, sobre todo el de Guaireña y gran parte de ayer, se lo vio bien en el equipo. ¿En qué ves el cambio de positivo de la llegada de este cuerpo técnico? Y sí, más todavía la confianza que nos dio a todos, ¿verdad? Y más todavía también porque ella estuvo también con este plantel el año pasado. Creo que un 80% se mantuvo el año pasado, y él ya lo conoce a Iván, ¿verdad? Y creo que la confianza, y también sabemos lo que Iván nos puede dar,
como técnico, y creo que más se basó en eso. Muy bien, Zurú. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dale, un abrazo. Edgar Benítez, jugador de Tacuarembó. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Tan vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Y somos Husqvarna. Quiero que aclarar con Joel Barrio. ¿Qué pasó? ¿A Gerardo qué le dice? Sí, yo entiendo que hay un malentendido, ¿Y qué lo llaman un teléfono cortado. Por ahí, así propio entiendo. compañero, ¿por qué dice esto? Alguien escribió, no sé quién, habilitados los jugadores de Olimpia. Acá Fulano, sí, fulano y pero fulano. eso se envió a todos. Y él dice que no, que él... Tiene razón, Joel. Entonces, el que escribió se equivocó. Exacto. Y ahí es donde... Yo recibí, dice, habilitados a través de un reenviado. Sí. Diego Aguirre, Richard Ortiz, Ale Silva, Luis Salete, Hugo Fernández. Así dice. Llamarle a Joel, vamos a aclarar, Gerardo. No, hasta Gerardo me escucha. No me escucha, veo. No, Gerardo se molesta porque parece que Gerardo le dijo a Joel, ¿por qué pones? Y no atienden. Claro. Y entonces Joel dice, eso no es cierto que yo haya dicho que van a hablar. Gerardo no deja de tener razón, porque si alguien envía y vos querés llamarle a alguien y no te contesta, vas a decir, ¿por qué esto es así? ¿Se entendió? Sí. Y Joel... Pero Hugo Fernández atendió. ¿Estás entendiendo? Entiendo. Yo entiendo, Hugo es alguien que hizo correr eso por lo visto. Y... Yo también que le dije, yo le dije a Gerardo, o sea, me levanté, le dije... Es nuestra tarea hacer la llamada. Le dije a él, Joel, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, sin enojo, Joel, te iba a decir. Joel Barrio, jefe de prensa de la Olimpia. Nosotros recibimos, Joel, y yo asumo la responsabilidad, ¿sabes qué? Recibí uno que dice así, habilitados Diego Aguirre, Richard Ortiz, Ale Silva, Luis Zárate y Hugo Fernández. Eso no es real para que hablen hoy, Joel. No es real, Arturo. Es más, yo tengo un contacto directo con todos los productores de radio. Ajá. Ellos me pueden escribir, llamar. Siempre tenemos esa comunicación y yo siempre les cedo cuando tiene que ser, como si también le digo, muchachos, discúlpenme, los jugadores no pueden hablar. Ahora, ¿sabe quién recibió? Y en defensa de Gerardo, te lo digo bien. Yo recibí uno, no sé si ustedes recibieron o vos no viste, que dice así, reenviado. Ayer, perdón, este es Super Pitín. Habilitado Diego Aguirre, Richard Ortiz, Ale Silva, Luis Zárate y Hugo Fernández. Esto no es real. Entiendo, Arturo, pero yo lo que pido es que la comunicación sea de forma directa. Así como recién te mencioné, que sea de forma directa, que me llamen, que me escriban, porque no nos podemos guiar por reenviados. Sí, pero el que me envió a mí merece mi total... No sé si me entendés, Joel. Seguramente a esa persona también alguien le envió y no carecía de... ¿Cómo se...? De veracidad. Sí. Pero no es, Joel, para enojo y te llamo. Si fuese alguien... Yo pensé que esto ya era general. No sé si me entendés, Joel. Sí, te entiendo. La verdad que me extrañó bastante. Me extrañó bastante eso, Arturo. No, sin enojo, Joel. Sin enojos. Te lo digo bien, respetando el trabajo de cada uno, Joel. No hay problema, Arturo, no hay problema. Y te digo, yo recibí primero... Y bueno, seguimos, falla amor, ¿cómo se dice? Yo recibí primero, yo le dije a Gerardo, tanto el tío, los compañeros, mira, esto enviaron porque pensé que esto era así. Y como periodista, ¿quién no quiere tener la entrevista? ¿Me conoces, Joel? Sí, claro, Arturo, yo también estuve del lado de usted, entiendo perfectamente, pero así también hoy me toca estar de otro lado y pido también ese respeto a la profesión de la jefatura de prensa. Y bueno, eso nomás, Joel, pero hagamos dicho para que queden, para que pudo haber sido malentendido. ¿Cómo se dice? Sí, malentendido. Sí, yo mismo le dije a Gerardo, mira, esto me enviaron. Ojalá se pueda superar, Joel, y vivamos en paz, Joel. No hay problema, Arturo, no, ya está, borrón y cuenta nueva. Gracias, muy amable. Joel Barrio, jefe de prensa. Yo le dije a Gerardo, acá yo tengo, habilitados, Diego Aguirre, Richard Ortiz, Ale Silva, Luis Zárate y Hugo Fernández. Por eso le decía a Gerardo, Ale, cuando le llamaba, no le respondía. Claro. Pero alguien comenzó a dar eso y comenzaron el reenviado. Sí, comenzó el reenviado. Así no. Alguien tuvo esa intención y comenzó el reenviado. Yo, el que me envió, también cayó en la inocencia. Que yo mismo caí. ¿Se entendió? El que me envió. No tu inocente configuración de equipo de la Olimpia. Así como ayer también, por ejemplo, yo caí en el
No, eso no fue un No, no, reenviado. mentira, Esa eso fue no una fue así. consulta. No. Y Tuyo otra cosa. Y yo pregunté, y me dieron ese equipo y me pasaron mal. Pero no tienen la culpa que te pasó. Por lo visto, cuando estaba el jardinero, cuando estaba ahí regando, paró un equipo y miró para otro lado y vio mal. Y no te digo por qué se anunció un equipo primero. No le pregunté lo más porque ya me argeló. Pero no tiene nada que ver. Vos no me creíste a mí cuando te dije el equipo nomás. Primero cuando me comenzaste y con... ese pues venía invicto. ¿Quién? Y esa fuente venía derechita. Entonces yo creí... Pero no le estoy echando en cara a nadie. Yo sé por qué se plantó ese equipo primero. Yo sé para qué se hizo. Y ahí termino. Gracias. En el Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive. El WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Dice Malte Melgarejo. Llévale para Malte si le tiene la recaudación. Si quiere atender. Gracias, Arturo. Todo bien. Bien defendido a tu equipo. Bien defendido, ¿qué quiere decir? Defendiendo. Bien defendido. Ocurre que a mí me enviaron y le envié otra vez a Malte. La culpa no la tiene Gerardo. Yo recibo y le digo a Gerardo. Si Gerardo no consigue, yo le digo a Gerardo. Y después Gerardo, a la puta. ¿Y por qué no le llama? Me dice Gerardo. Ahí te fuiste a meter versión. Y está bien, si me envía. Y yo le dije que me dice, acá hablo con Ale Silva. Y escucha y no responde. Pero ya está, terminó. Aclarado. ¿Verdad? Sí, aclarado. ¿Qué es lo que te pasa a vos, guerrillero? No, mejor me callo. Mejor callar. Sí, mejor. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con todas las tarjetas de crédito de Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales más humanos. Malte, se entiende, me dice, responde Malte. Claro que yo asumo la responsabilidad, Malte, no entendés. A mí me enviaron, Malte. Gerardo va a hacer lo que yo me fui y le dije ahí. Después Gerardo, ¿por qué no conseguí nota? ¿Qué pasa? Estoy llamando, señor. ¿Quién está? ¿Cómo te va, Malte? Hola Arturo, ¿cómo estás? Me pone nervioso, buenas Malte. tardes. Me pone nervioso. No, pero vos lo malinterpretaste hermano mi mensaje, Arturo. Sí, yo te entendí lo que vos dijiste, defendiendo nuestra posición, la que vos quisiste decir. No, claro, pero todo bien porque bien defendido, está bien. Me parece fantástico cómo saliste a solucionar en un segundo un temita que podía escalar y demás, porque viste que esto es muy sensible, por eso nomás. No, totalmente. Pero no me malinterpretes, sino que como hubo un reenviado que se le reenvió al jugador y así mismo. así, o sea, es una cuestión un poquito confusa, entonces está bien, mi intención fue decirte que está bien solucionado. Así yo rápido entendí, así entendí, está tema superado, No te- Malte. Fue un reenviado y a partir de ahí comenzó. Tenés la recaudación del partido ayer y hay queja, Malte, porque decía Fabián que recibió que en el sector de Platea tardaba la gente en entrar, Malte. Un solo portón, era la queja de los hinchas. Para que vaya teniendo en cuenta Malte como gerente del Olimpia. Sí, señor, así es. Pedimos disculpas. Yo la verdad que en el momento no tuve reporte de ningún inconveniente, por eso no intervenimos en el instante, pero sí después nos llegó de que hubo un horario entre las 7:30 y el inicio del partido en el que estuvo un poco lenta ahí la cosa. Pero sí, vamos a mejorar para el próximo partido, Arturo. Bueno, Malte, la recaudación pública, contanos con relación al tema tribuna general, todo Platea bien lleno, contanos. Sí, la verdad que tuvimos un buen ambiente, Arturo. La realidad es que el público empujó, ayudó y bueno, era lo que necesitábamos, sacar el resultado positivo y bueno, se dio, ¿verdad? Tuvimos alrededor de 18.000 personas en el estadio, ¿verdad? El sector con menos gente fue la Gradería Norte y una recaudación de aproximadamente 900 millones. Bueno, aproximadamente 900 millones. Sí, 890 y algo, Arturo. Está bien, cerca de 900 millones la recaudación. Y Malte, ¿vos tenés el costo operativo del defensor de cuánto cuesta?
Sí, Arturo, pero prefiero no entrar en esos detalles, ¿verdad? Está bien. Sí, tendría un contrato entre ambas partes que no me gustaría dar demasiado detalle, pero sí, con una recaudación de 900 millones, obviamente se cubre todo el gasto operativo por amplia diferencia. Claro, y aparte se le suma, esto que es nuevo, son $300.000 por partido ganado. Sí, es una implementación de Conmebol para la fase de grupo de este año que la verdad es muy interesante desde el punto de vista que premia a la victoria, ¿verdad? Y bueno, y nosotros por suerte ayer pudimos ganar. ¿Cómo se planifica el viaje para Colombia para enfrentar al Atlético Nacional el 2 de mayo? Estamos analizando todas las posibilidades, Arturo, esa es la verdad. Esta tarde tenemos una reunión sobre ese tema para decidir ya cuál será la vía, la mejor opción, el mejor horario y demás, pero tenemos varias posibilidades y estamos analizando cuál es la mejor y tratar ya de cerrar esta tarde ese tema. ¿Sería vuelo charter? Es una posibilidad vuelo charter, pero estamos analizando también otra, así claro, que vamos a ver. Los comerciales y vuelos regulares, porque esto tiene su alto costo, ¿no? Sí, pero también es una cuestión de que en este tipo de viajes a lo mejor el charter no te da mucha ventaja, porque en cuanto a que sí o sí igual hay que bajar a recargar y o sea sí o sí es con escala y demás. Entonces estamos analizando la posibilidad, obviamente también mirando el presupuesto y los horarios disponibles y demás, ¿verdad? Bueno, Malte, muchísimas gracias. Quisiera agregar algo más, Malte. No, Arturo, estamos muy contentos por haber ganado ayer y vamos a continuar trabajando para eso, nada más. Muchas gracias por aclarar el temita de hace rato y nada, un abrazo a todos ahí en la mesa y a la audiencia. Te retribuimos. Malte Megareco, gerente del Olimpia. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Robin, harás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Escuchando el programa vía Twitter con Raúl y Tony. Estamos en 45 minutos varados en un cierre sobre la ruta Transchaco, en el cruce de Nueva, está escrito Mestre. ¿Nueva qué? Nueva Mestre. Esta aquí le salió Mestre, poniendo a prueba mi tolerancia, dice Federico Río. Tras Chaco, en el cruce de Nueva, le salió Mestre. ¿Qué? Vamos a buscar. Vamos a tratar las 7, Sí, Colonia Nueva Mestre, dice. Está bien, se llama Nueva Mestre. ¿Por qué se llama... ¿cómo se llama ese? Eñe. Ruta Eñe. ¿Por qué? No es ruta, es ramal. No es ramal, no era ruta. Eñe no es ruta. Oh, ya está pavimentado. No, no está. El que tiene peaje privado. ¿De quién es? Carísimo se va. No, ¿por qué dice ruta? ¿Por qué se llama Eñe? No sé. Ah, sí, ya. ¿Ya sabés por qué? Sí. ¿Por qué, Pancho? En honor a... No, ahí nomás. Sí, así dice que... Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Prendete nuestra próxima feria de venada hoy, 18:30 horas por Copa TV. El Corral S.A., seriedad en ganadería hace más de 30 años. Paraná, Gustavito. Está bien escrito, señor. Nuevamente. Está dentro del distrito de Villa Ayes. ¿Quién firma? ¿Cesarito? ¿Cesarito para vos? César. No, parece que no entendí. ¡César! ¿Para vos? Cesarito. Para todos Cesarito. Cesarito. Cesarito, Para el único que a él y Fabián son los dos que le llaman César. Fabián y él.
Sí, se autoinvitó para el viernes, exactamente. ¿Para dónde? Y el encuentro futbolístico. ¿Y vos te vas a invitar a jugar? Y yo sí, Le yo soy el que organiza. le pregunté a Cesarito si quiere ser rival de Víctor para marcarlo o quiere jugar junto con No, para mí, para el fútbol no, tiene que ser el mismo equipo. Mismo equipo. Sí, Pero sí, porque César se entienden. es Se un gran entienden. bola de César, porque yo le Cesarito. invité como 20 veces más o menos en el ¿Vos le último invitaste tiempo. a Cesarito? Nunca jamás apareció. ¿Vos le invitaste? Sí, sí, No, ya no, todo. ahora vos le invitaste a Cesarito. A medio mundo le invito para el No, fútbol. vos le invitaste a Cesarito. Sí, yo no Bueno, tengo listo. nada. Increíble la Siempre salí. Con CNT 2.600 millones en premios, una Audi A4, 1.300 millones más una Toyota RAV4 híbrida, salen sí o sí. 2 Peugeot Partner, 0 kilómetro. Pedí CNT, che por emoy. Broma nomás de Cesarito. Nueva Mestre es el vendedor. Nueva Mestre. Está entre Pozo Colorado y Río Verde. Ahí queda Nueva Mestre. Está entre Colorado, Pozo Colorado y Río Verde. Llegaron a Bristol las super ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país, en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Lavarropas Win 6,5 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Dice Cesarito Rego. Sí. No me autoinvité, señor. Ah, llegó invitación. Me hizo llegar la invitación el niño Sosa. Es verdad. ¿Es verdad? Sí. Entonces dice Cesarito, ¿verdad? Cesarito. No me autoinvité, señor. ¿Qué literatura para ti? Me hizo llegar la invitación el niño Sosa. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Dice Cesarito Rego, con mi aporte correspondiente. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Dice Aníbal de la gran bulla, gran bola, Cesarito, dice. Mucho chamullo. Mucho bla bla. No, él es Cesarito Rego. Está bien, hay cuama, entendé más. Bueno, señor. Está bien. Bueno, listo. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Varta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a vimayflores.com, regala amor. Regala Vimay Flores. Zabala juega bien. Sí. Sí. Qué personalidad, entra en diagonal, se mete duro. No duda. Y duro. Que así va a ser la Va para el frente. Sí, es que jugó. Y te voy a decir más, buen partido. te voy a decir más, me parece que hasta puede rendir bien en un momento necesario, extremo a la izquierda. Porque va muy bien al desborde y mete centro. Tipo Torres, pero es más fuerte que Para mí es más para ir para adelante que para atrás. Es más intenso que Torres. Y estoy diciendo. Por eso, Volante, volante lo de veo izquierda. más de volante hacia adelante que para atrás. Entonces vemos igual. ¿Y coincidimos en esta? Sí, coincidimos. Yo lo veo a él porque técnicamente es muy diferente bueno. a la media. Y es rápido y tira muy buenos centros. Y vos relatás un partido y parece que hace esto. Y lo que hace es esto. ¿Se entendió? Sí. Vos te vas acá. Sí. Acá te vas. ¿Qué es lo que es? No. El oyente y ni Pancho no está entendiendo. Vos te vas acá. No, yo entiendo porque veo, pero el oyente. ¿Qué hace? Decirle a que venga más hacia acá, porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Entonces que se vaya más hacia estos lados que se vaya del otro lado, porque si se va hacia el otro lado no va a llegar hacia acá. Qué atrevido, carajo. Llega el momento dado en la vida que yo te di mucha ala a vos, te las voy a cortar la ala con las bolas. Perdón. Perdón. Me salió del alma. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además, es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Está muy confundido. Maneja las dos piernas bien para cuando va para el pique. Sí. Me parece que no solamente es zurdo. Pisa bien, tiene buena técnica. Es Pero- diferente a la pero media. Le pega del 10 ¿no? Sí, tiene goles incluso de fuera del área él marcando. Cuando uno lo googleaba y cuando iba a venir a Olimpia encontraba... Puede ser más a la izquierda incluso en ataque. El jugador profesional de hoy en día tiene que manejar las dos piernas igual, Arturo. Y más jugando en una camiseta de un equipo tan grande como el Olimpia. O sea, a mí no me sorprende eso. Pero no todos lo hacen. No todos lo hacen. Tendrían que hacerlo. El fútbol de hoy te exige eso. A los arqueros no exige. Imagínate un volante o un lateral. A vos te pones eso para saltar. ¿El qué?
Para saltar, al arquero no le hace. ¿Cuál saltar? Y te ponen una... Es como un tope que te ponen arriba. Y vos te pones y vos tenés que saltar. Para la salida. O para el cabezazo hacían antes con los centrales. Que ataban la pelota. ¿Vos sabés esa historia acá? No, yo lo he hecho, pero atada en los ángulos. O sea, y partir de una posición arrodillado, sacar la pierna y volás y manotear. Hacer la fuerza de pierna. ¿Y hasta ahora se hace con qué pierna salta uno más? Sí, se hace el testeo. ¿Y quién hace? ¿Hoy se hace? Sí, se hace. Los preparadores físicos te lo hacen. A ver con qué pierna tenés más fuerza. Sí. ¿Con la derecha o con la izquierda? En 1973 vino Carleso con su técnico brasileño en el eliminatorio y en aquel entonces se abría la puerta del estadio para practicar y todo el mundo entrábamos. Y le dice, vení, po. A uno habló volante, cuyo nombre no voy a decir. Saltar, le dice. Salta con esta pierna. Y el preparador físico le digo, salta con la otra. Y llegó más alto. Otra, agarró. Mira que estoy inventando. No. Agarró un cronómetro, lo que dice Germán. Y le dijo a Tacaca, al zurdo. ¿Viste que cambian los extremos? Sí. Y este era zurdo. Y le dijo al otro, marcale, güey, el brasileño. Y marcó. ¿Cuánto tiempo tardaba en girar el zurdo para pegarle derecha? Y entonces le dice, ahí vamos a perder tiempo. Ahí estamos. Entonces le enseñaba cuánto tiempo el zaguero tiene de tiempo para marcar, de ventana para ahí está, porque si vos giras él se va a dar cuenta y en la segunda ya te va a esperar. Dice, este no sabe patear con esta, no me va a enganchar, pues yo me voy a quedar. Un avanzado el tipo ese. ¿Quién? El que vos estabas hablando. En 1973. ¿Y qué se dio en el 73? Ahora se comunica una historia del fútbol paraguayo. No sé. ¿Cómo? Bueno, listo, cambio, no hay problema. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 1255. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay Móvil. Colonia Nueva Metre, más de 25 años de historia y lucha en busca de... Ahí está el niño, Filadelfia, ahí está el vendedor. Filadelfia. Está enviando. Colonia Nueva Metre. En la época de Juan Carlos Guasmosi, en 1995 se inauguró la Colonia Nueva Metre. Ubicada en la altura del kilómetro 319 de la ruta PIC, ruta 09. Sí, la ruta 9. Chaco, dentro del distrito de Villa Alle. En un principio habitaban en la zona cerca de 150 familias quienes recibieron casas propias, construidas en un terreno 50 por 50 metros de financiación europea. Actualmente viene a la zona más de 600 personas divididas en 3 núcleos rurales, quienes luchan para salir adelante ante adversidades. Muchísimas gracias, vendedor. Muchísimas gracias al vendedor. Que se prendan las trompetas, que se prendan los fans y que se prendan los televisores, que la final de la copa más importante de Europa está más cerca de lo que pensás, porque con Tokio podés llegar a la final de Estambul. Como escuchaste, con tus compras de productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes podés participar de 2 pasajes a la final más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Encontrá Tokio en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. 1256. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Aguirre en conferencia de prensa. Estudiando en el Instituto de Formación Profesional Colping, allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Aguirre y Salazar. Diego Aguirre y Víctor Salazar. Necesitábamos el triunfo, era importantísimo por la Copa y por nosotros, era hora de ganar y bueno, la verdad que muy contento porque creo que el equipo mostró un gran compromiso, mucha entrega y ganamos merecidamente un partido contra un rival difícil, y bueno, estamos sumando 3 puntos que esperemos que sean muy importantes cuando termine esta fase, pero hoy sí había que ganar como sea y por suerte lo logramos.
Tucu, ¿qué tal? Bueno, preguntarte dos cosas. La primera, ¿cómo te sentiste en los 90 minutos? Porque en partes te veíamos que te tocabas de la pierna, del muslo, digo bien. ¿Qué fue finalmente lo que sucedió contigo? Y en este caso, ¿cómo viste al rival? ¿Cómo creíste que podría darse el encuentro? Y si el resultado fue acorde a lo que ustedes vieron como rendimiento. Fue un partido difícil. Sabíamos cómo el rival iba a plantarse. Bueno, supimos sufrir porque un partido muy difícil, pero nosotros también trabajábamos, sabíamos por dónde atacar, y bueno, hay que disfrutar la victoria. Estamos muy felices porque el grupo, estoy orgulloso de mis compañeros, porque en los momentos difíciles siempre salimos adelante y estoy muy orgulloso de mi compañero. Y bueno, después de mi lesión que tuve en San Lorenzo, siempre he sufrido los isquios, pero siempre estoy trabajando con eso. Y bueno, gracias al profe también, que siempre está en todos los detalles y trabajamos. Y bueno, orgulloso, como te digo, de mis compañeros por la personalidad que tienen de salir a afrontar todos los partidos. Para el profesor Diego Aguirre, sin duda que este triunfo sirve y mucho para posicionarse bien en el grupo, pero con este triunfo se puede ir corrigiendo algunas cosas. ¿Cuánto le falta al Olimpia para que se vea lo que quiere Diego Aguirre? Bueno, todo es mejor cuando se gana. Ahí se puede corregir con más tranquilidad. Yo creo que tenemos cosas para mejorar, pero también cosas muy buenas, porque no por haber perdido algún partido en el torneo local, pienso que el equipo no mostraba cosas buenas. Para mí sí, para mí merecimos mejor suerte, tuvimos momentos que merecíamos más y el resultado por ahí no se daba. Estamos en una etapa de rearmado del equipo con todas las situaciones que hemos vivido, con los jugadores lesionados, con los jugadores suspendidos. Entonces es muy poco tiempo, pero muy intenso por la cantidad de partidos. Y bueno, creo que vamos de a poquito armando un equipo fuerte para que sea protagonista, es la idea. Y bueno, a partir de este triunfo espero que sea el primero de muchos, pero hay que seguir trabajando, y si los jugadores ponen esas ganas, esa entrega, esa determinación que tuvieron hoy, esa personalidad, tenemos muchas más posibilidades de que nos vaya bien. Para Víctor Salazar, con este triunfo, ¿se quitan una presión grande por cómo llegaron a este partido, Tucu? La verdad que, bueno, como le dije, fue un partido difícil, veníamos de una situación, pero bueno, como te dijo el profe, la personalidad que tuvo el grupo, porque siempre trabajamos al máximo, nos entregamos siempre al 100% en cada entrenamiento, y bueno, en algún momento las cosas buenas que veníamos haciendo, siempre intentando, en algún momento iban a salir las cosas, y bueno, gracias a Dios hoy pudimos concretar el gol que nos dio tranquilidad también en el resultado, y ya de tantas veces que intentábamos pegar en el palo, travesaño, la verdad que hoy gracias a Dios se nos dio, y bueno, feliz por eso. Diego, ¿le parece que el resultado fue justo por lo realizado por el equipo en el campo de juego? Y en el segundo tiempo parecía un Olimpia más cuidando el resultado, no supo contraatacar en algún momento del partido. ¿Esa fue una estrategia o simplemente en el partido salió eso? No, primero yo creo que el resultado fue justo porque nosotros generamos más chances, tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo antes del gol, y para mí fuimos superiores, entonces creo que el triunfo es merecido. Después es verdad que la idea era, lo hablamos en el entretiempo, buscar el segundo gol, estar preparados, que necesitábamos hacer un segundo gol para bueno, tener cierta tranquilidad, pero no encontramos los caminos para hacerlo. Eso, hay cosas que, como digo, que tenemos que mejorar. Estuvo bien defendido el gol, muy bien terminar el partido con 0 gol en contra, pero me hubiera gustado algún gol más en el segundo tiempo.
Víctor, ¿el grupo cómo está? Después de lo que ocurrió el fin de semana y ahora en la victoria en Copa Libertadores, Víctor. No, bien, siempre entrenando al máximo, como lo dije, en todo momento. Era un partido que teníamos que sacarlo arriba, siempre luchamos para darlo el máximo, el equipo se entregó, se brindó siempre y bueno, contento por la victoria y ahora a festejar con los chicos de este triunfo. La misma consulta para ambos, conformes, 4 puntos de 6 en el inicio de la fase de grupos. Y un agregado, profe, ¿qué molestia sintió Tito Torres y en cuánto tiempo estaría Brian Montenegro? Bien, voy a empezar por las lesiones. Tito tuvo una carga muscular, no tuve la posibilidad de hablar con el médico, entonces realmente no lo sé si es algo para pocos días o para algunos más. Eso seguramente lo vamos a saber mañana. Después Brian Montenegro está entrenando, no con el grupo, pero ya está corriendo en campo, ya está, digamos que muy cerca de volver. Tal vez en una semana pueda estar ya a disposición y eso creo que va a ser muy, muy importante. Hablé de recuperar los jugadores que habían sufrido lesiones. Obviamente que lo de Derlis es para más tiempo, pero ya recuperar a Brian va a ser importante y tenemos que estar todos y continuar trabajando para que los resultados que queremos y que los jugadores quieren más que nadie se normalicen y podamos tener un año con felicidad y con alegría para la gente de Olimpia. Preguntarle en una balance general de lo que ha sido la primera etapa, conforme con lo que fue el rendimiento del equipo en general, una dualidad entre el primer y el segundo tiempo, y lo otro, en el campeonato usted había dicho durante la última conferencia que ya bajan los brazos y que yo no dije eso. ven bastante difícil que puedan darle alcance al puntero que es Libertad. Conforme a eso, va a ir alternando los hombres que vayan jugando los partidos de aquí en adelante en la apertura, o van a intentar conformar un 11 a lo que le ha costado. No, yo lo que dije fue que realmente estábamos en una situación difícil y que era la chance nuestra estaba comprometida, pero nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos. Eso no hay forma de que no sea así. Pero estamos en una situación a bastantes puntos, cosa que lo hace difícil, pero eso es lógico. Ahora nosotros intentaremos ganar todos nuestros partidos y bueno, nunca se sabe, pero de ninguna manera vamos a dar ningún partido por perdido. Vamos a tratar de ganar el máximo de puntos posibles. Eso va a ser así en el campeonato y en la Copa. No hay otra forma de sentirlo. Si estás en Olimpia hay que ganar y tenemos que acostumbrarnos a ganar, y espero que hoy sea el primero de muchos triunfos. ¿Y el balance general del partido? Dije un poco que para mí fue merecido el triunfo, porque tuvimos más situaciones, sobre todo en el primer tiempo, y después defendimos muy bien. Entonces creo que cumplimos con el objetivo. El haber sumado fuera de casa en el primer partido hace muy bueno el triunfo en casa, porque si podés empatar fuera de casa en Libertadores, creo que eso es muy válido, es muy positivo. Si lográs el triunfo en tu casa, entonces nosotros cumplimos hoy, hicimos bueno el punto en Perú con los 3 de hoy, y bueno, vamos en carrera, pero queda mucho, o sea, y es muy difícil, hay que seguir con humildad, trabajar mucho, y bueno, soñar con cosas lindas. ¿Cuánto reconforta ganar en la Copa Libertadores? Casi de la manera que ganó, porque acá muchas veces no importa el cómo, sino hay que ganar de local, hay que hacer valer ese punto que trajeron justamente de Perú. En lo mental, en lo anímico, ¿cuánto sirve para su plantel el profe? Y muchísimo, porque como todo, los factores psicológicos inciden. Cuando tenés una derrota, el grupo está triste, no te sentís bien, porque nosotros hacemos todo para ganar. Y los jugadores son los primeros que se entregan al máximo, pero yo cuando los vi hoy, ya previo al partido, en la forma que estaban, que se hablaban, que estaban juntos,
Y bueno, y por supuesto después cuando empezó el partido sentía realmente que lo íbamos a ganar. Esa es la sensación que me daban, porque los jugadores jugaron bien, pero tuvieron un corazón tremendo para sacar el partido adelante, y bueno, y eso es lo principal, así que estoy muy contento con eso. Diego, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Dos consultas. Lo primero, ¿qué iba pensando, qué iba sintiendo con tanta pelota en los palos, salvada del arquero rival en el primer tiempo? Yo decía... Y lo segundo, ¿hace alguna reflexión sobre lo que pasó el sábado, la situación de los jugadores con los hinchas, una situación que no es para nada común? La reflexión de primero de cuando pegamos las pelotas en los palos y teníamos ocasiones claras y los perdíamos. Decía que no podía ser, porque ya pasó en partidos anteriores que merecíamos o perdimos situaciones claras de gol y después terminamos perdiendo el partido, y en algún momento tenía que darse vuelta a esto, y bueno, creo que hoy por eso hablo de un comienzo de cosas positivas. Rompimos esa mala no sé, vibra o llamarle como sea, pero que no estábamos finos, no estábamos teniendo un poquito de suerte para concretar, y hoy por suerte se dio. Después, no, de los incidentes nada para decir, son cosas que pasan, hay que mirar para adelante, y bueno, ya lo dije el otro día, los primeros que quieren ganar son los jugadores, somos nosotros, estamos unidos y queremos darle muchas alegrías a la gente. A veces se puede, a veces no, pero que se queden tranquilos que nosotros vamos a dar todo para que las cosas salgan bien. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Conferencia Diego Aguirre, el Tucu Salazar. Que se prendan las trompetas, que se prendan los fans y que se prendan los televisores, que la final de la copa más importante de Europa está más cerca de lo que pensás, porque con Tokio podés llegar a la final de Estambul, como escuchaste. Con tus compras de productos Tokio, a partir de 200.000 guaraníes ya podés participar por 2 pasajes a la final más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Encontrá Tokio en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Olimpia pelea la copa y se fue del campeonato. Sí. ¿Con quién juega? Sí, aunque ayer le hicieron esta consulta a Aguirre y como que retrocedió, porque la consulta empieza diciéndole que ya bajó los brazos, utiliza ese término, y dice no, yo no dije... Es la segunda versión que alguien en la semana le dice, no, mira que no está bien. Lo de Chiquilines fue 1 y 2 el tema del campeonato. Sí. Yo no dije eso, le dice. Porque la realidad es que no fue buen declarante. Porque igual le tenía que seguir peleando, estar acumulado, de Olimpia, no solo... él podía haber cambiado, y ahora es su segunda vez que no fue buen declarante. Retrocedió. Pero yendo a la realidad, Olimpia... Para mí está fuera la lucha por el campeonato. Claro, obvio. No por eso va a perder todos los partidos que le quedan. O sea, va a tratar de hacer lo mejor posible. Pero pero el enfoque está en hacer una primera buena fase de grupos. Hoy el formato te da ventaja que la próxima semana no tenés copa, por ejemplo. No es más como antes que copa, torneo, salvo ahora que hubo adelantamiento, tenés para las dos competencias. Blinda tu vehículo contra el camino. Ven a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santex Cerámico Kit PPF Smart de Santex Reaction y Exalt Shell. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. 13-11. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Hoy juegan Guaraní con Danubio. Hoy juegan Guaraní Danubio, 18 horas en para ¿El uno. árbitro quién es? El árbitro es... Voy a llegar a las 6 de la tarde, ¿verdad, Víctor? No hace falta ir tan temprano. argentino. No, porque los brasileños se quedan. No, los brasileños son. El nombre no recuerdo, pero va a estar uno de los que estuvo ayer, hoy está nuevamente como VAR o a VAR. Muy bien. De Sousa. Flavio de Sousa va a ser el árbitro del partido y... Y ayer era cuarto árbitro, Flavio de Sousa. Sí.
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Lactolanda tiene ese sabor delicioso, único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures enteros y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Muchas bajas para Guaraní. La suspensión de Moya y después los lesionados. Sí, no recuperó a Gil Romero y no recuperó a Camacho. Y tampoco estaba Marcos Cáceres. ¿Para quién es el partido? Para hoy no están... ¿Para hoy? Sí. Hoy y Guaraní... ¿O la reserva para el campeonato? Porque Guaraní ahora enfrenta a Cerro. Sí, el lunes. Y el en que el caso pierde de Camacho ahí... es una rotura fibrilar. El equipo Guaraní va a ser con Rodrigo Muñoz en el arco, Cáceres, Vargas, va a ir Servín y Miguel Benítez, que viene a marcar un gol. O Clark. Esa era la duda allí entre Miguel Benítez o Clark. En el medio, por derecha va a ir... Dorrego no está también. Dorrego no está en el... ¿No está Dorrego? No. Va a jugar Rodrigo Amarilla, Martínez, Rubén Darío y por izquierda va Fariña. Y arriba Santander con Borja. No Romeo. No. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad y ticos. 13-14. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Empeña seguro, empeñar la plata, ingresar a laplata.com.py. ¿Juega con 10 Guaraní? ¿Me faltó uno? Sí. ¿Y el arquero? ¿Nunca te acuerdas del arquero? No, sí, dije Popi. Muñoz. ¿Dijo Muñoz? Sí, dije Popi. Está bien. Dijo Muñoz. Se me había enojado. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 13-15. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción, Cantabria S.A. Mañana, ¿cuántas personas pueden estar para Libertad? ¿Con quién juegan? Con Alianza Lima. Con Alianza Lima. Si gana Libertad es único puntero de su grupo. No, pues yo he hablado de público a las 10 de la noche. 10 de la noche, está complicado. 300 personas. Qué horario feo. Sí. Horrible. Los precios sí traen de ¿A cuánto, niño? 10.000 guaraníes en las graderías, 20.000 las plateas para los no socios. Y para los socios, la mitad. 5.000 la gradería y 10.000 la... ¿Qué diferencia horaria hay con Perú? 2 horas. No, ahora o sea uno. que a las 10 de acá... Las 9 de la noche. Las 10 de acá son las 9. Sí. Entonces le acomodaron mal el horario para los peruanos. Sí, claro. Así es. Sí. Como ayer el horario es de las 20 horas para Independiente del Valle... con Liverpool. Sí. Y en Uruguay hay una hora más, encima eran las 11 de la noche y a de la Uruguay. misma hora Sudamericana en Colombia había partido igualmente. Santa Fe Gimnasia. Y para La Plata era las 11 de la noche. Muy tarde para Argentina, sí. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. 13-16. Venía a conocer a nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Válido para todos nuestros canales de venta en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. 13-17. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc, Clínicas Médicas. Electroban te trae un increíble horno de 44 litros en cuotas de tan solo 102.000 guaraníes. También podés financiarlo hasta en 12 cuotas sin intereses, precio contado con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000, ingresa a Electroban
petroban.com.py. Lugano estuvo en Cerro. El Lugano sí, jugador de Cerro. El caso de San Paoli. Lugano le dio con un caño a San Paoli. Es una elección lógica por la prensa y la imagen, más que por los resultados que tiene en Brasil, porque no los tiene. Por lo que sabemos, no deja nostalgia por ningún lado donde pasa. Lugano contra San Paoli, el técnico. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. 13-18. Vuelve la promo más imparable de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Y hablando del grupo de Guaraní, Huracán tiene 3 puntos, Danubio 3, Emelec sin unidades, Guaraní 0. Este es el partido para Guaraní. Sí. Tiene el segundo, al ser local, es rival directo. Necesita sí o sí ganar para alcanzarle a Danubio y después ver qué pasa. Y mañana 10 de la noche juegan Emelec Huracán. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nuevo el 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeño. Venta y arreglos de joyas sobre plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Sí, prendemos otra vez. Ayer 20 minutitos tuvo Moreno Martins. Independiente del Valle ganó 2-0 ante Liverpool de Uruguay. No tocó. Suplente. Tocó 2 pelotas. Y entró a los 73 por Michael Hoyos. Ya estaba 2-0 el partido en ese momento. Estaba liquidado. El segundo fue remate cruzado contra Potiquier, lo mismo. Sí, metió Minda. El Así segundo. fue el gol. Minda. Le hizo Junior despierto todavía, al pote izquierdo. Sí, fue figura el arquero uruguayo. Le salvó porque era por una goleada. El mismo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies a encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Palmeiras, de cara al partido ante Cerro, tiene por lo menos 7 ausencias. El defensor Murillo y el centrocampista defensivo Jailson están sancionados, no pueden jugar y vienen con lesiones. Atuesta, Bruno Tabata, o Tabata, ¿cómo sería este aquí? Tabata, ¿verdad? Ronnie, Rafael Veiga, Mikey, que se recuperan de lesiones y están fuera. O sea, tiene 7 bajas Palmeiras para enfrentar a Cerro. Vamos a ver qué pasa, Niño. Y ayer dice así: impidió sin querer un gol de su compañero de disparo de Lautaro Díaz que pegó Moreno Martí. Sí. Hasta eso le pasó entonces. Mikey. Llegó a recuperar el Acetambro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar el Acetambro de Meta Libre en farmacias Calidad Fapasa. Gustavo, ¿verdad que jugó? Sí. Ganó 3-0 en Newell. Al Blumen. No. ¿Por qué no estuvo ni en el banco. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicir y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicir, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Agregando lo de Newell, están muy conforme con Gustavo Velázquez el rendimiento en Rosario con él.
Está pasando muy buen Heinze lo tiene muy bien considerado. Y encima Heinze. En Cerro de Franco. Gustavo Velázquez empezó en Cerro de Franco, jugó en Nacional Luqueño, jugó en Sudamérica, jugó en Cerro Porteño, fue al fútbol mexicano. En Cerro no tuvo mucho tiempo. Y en Cerro jugó 6 meses. ¿Viste? Sí. Que Un Faría, año en realidad en total. Faría había dicho... Y jugaba a la derecha, el mismo. Jugó el lateral derecho y el zaguero central. mismo. Así es. Farías dijo el que mejor salta en el fútbol paraguayo es Gustavo Velázquez. ¿Y cómo está él ahora? Y... ¿Bien? Sí. Le compró el pase Newell's hace poco. Sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna, herramienta más en su obra. ¿Y tiene entró ese que vos dijiste como Comas? Comas, ex Guaireña, exactamente. Ayer jugaron Comas, ex Guaireña, Valdés Chamorro, ex Guaraní, Cobos, ex Sol de América. ¿Y quién más? Y Domingo, ex Olimpia, por supuesto. ¿Y por qué no dijiste en el relato vos de Cobos? Sí, dijimos al momento de dar la alineación. ¿Hasta ahí ex Sol de América. No, después ya no. Me faltó concentración. Sí. Interesante aportar eso, cómo se van y juegan en acá, Patronato, como dato, digo. Sí, varios jugadores que pasaron por aquí, por el fútbol paraguayo. Después Valdés Chamorro, sí, hice su presentación. Comas lo mismo. ¿Comas dijiste? ¿Qué pasó con los mellicitos por Colombia? En Newell's. Ahí Aldave era que... Mirá, hablando de Newell's, ¿te acordás los mellicitos de por Colombia? Fabricio y Mauricio Rodríguez. Sí. En Newell's. Mira que bien. 14 años, veo. Los chicos que se destacaban es por Colombia. Sí, mi hijo José Solín Villamina, pues ya está en Newell's. Qué bueno. Y se recuerdan de los Romero. Claro, no Newell's, sino la misma historia, son los mellizos. Pero en tu equipo Newell's. Cayeron en una gran escuela. Newell's. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Prueba lo nuevo de Pizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1324. Aprovecha la nueva promo de Super Espuma y llévate tu super favorito con 20% de descuento durante todo este mes. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Volviendo a las 7 bajas de Palmeiras, tiene un regreso. Piquerés, el uruguayo, está disponible. Weberton estará en el arco, así como están las cosas. Para ir anotando estos nombres: Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan. Y hay una duda, si va Vanderland o Piquerés como lateral por izquierda. C. Rafael, Gabriel Minino, Artur, Dudú, Hendrik y López, el argentino. ¿Quién es López? Juan Manuel López, el ex Lanús, hoy en Palmeiras. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.y. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Para qué venís? Arturo, perdón. Hola, niño. Hola, Víctor. Hola, saludate, ya estuviste. Perdón, ¿cómo estás? ¿Para qué venís? No, los muchachos de Amante por la Pesca, Arturo, nos escuchan en Entre Ríos. No pasé que me enviaste ese. No, yo no te envié, Arturo, no te envié, me olvidé. A Lucas y los muchachos están por ir a pescar patí con tripero de sábalo y escuchando Les Mace. Con tripa de sábalo. Sí. Suele ver buena carnada. Con tripa, sí. ¿De qué parte de Entre Ríos son? ¿Gualeguaychú? Gualeguaychú, sí. ¿Cerca de mis pagos? Sí, cerca de tu pago. Y nos invita para allá a pescar. Entonces... Entre Ríos. Entre Ríos, sí. ¿Te invita? Sí, me invita. Pero ya nos estamos poniendo de acuerdo con Germán para irnos. Entonces les invitan. ¿Cuándo se van a ir? Y cuando el comité... Bueno, saludos a los muchachos. Amante por la pesca. Ya te está pasando. Jugadores de Isoca Lullón, jugadores de Franco, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Guillermo Padi y el arquero Juan Espínola. Sí. Dice Oca Lullón. La hinchada de la parrilla la saben ellos. Sin Choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Shorty, el auténtico, el original Choriqueso Shorty, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Antonio Valido es el mejor que salta en el fútbol paraguayo, vicealendedor. Sí, una máquina. Sí, señor. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos y electrónicas del país. Además, acumulas puntos con tus compras. Ingresa a bancopo.com.y. Banco, un banco con raíces. Ya estaba contando el tema del 73 que hecho singular se dio en la selección paraguaya para las eliminatorias.
Está bien, hay cuama, entendé más. No, señora, está bien. ese señor que dice que yo estoy hablando huireza, ¿cómo que dice? De ovalema con de barba, o sea, a pupata man, o sea, a huevo higo yo cuave. Va, veo. Qué de hecho singular. Ya, y en más de. Bueno, listo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues chupé Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guardia sobre la ruta número 8. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. No hablar del 73, ¿verdad? Lo odiar, ¿sabes? Que de singular se dio en el cuerpo técnico. Aló. No. ¿Cómo? Aló. ¿Qué querés? Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. Sí, la sobre. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. El que más salta en Cerro, que tiene mejor salto, es Brian Zamudio en el equipo principal de Cerro. Brian Zamudio. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Salta. ¿Quién es el que canta este? Ponle el gustadito para Francisco. Salta, pequeña langosta. Palito. ¿Cómo que salta? Rubén, decía el apellido. El nombre es Rubén. Rubén, ¿cómo es el apellido, Gustavito? Salta, Rubén, el apellido que me va. Rubén, salta pequeña langosta. Salta. Rubén Matos. Buenas noches, querido. Mimo, Que tenemos un tema con los animales, boludo. ¿Quién? ¿A quién le dijiste boludo? No, pero un ratito. ¿A quién le dijiste boludo? No. ¿A quién le dijiste? Ese fue el curepicismo. Tenía un tema, primero a la langosta, después al conejo. O sea, claro, siendo argentino vos no decís. Nacionalizado paraguayo, ¿verdad? Sí. Sos paraguayo ya. Pero argentino pues te dice, espera, como vos decías, Arturo. Perdón, me salió del alma. Vamos a arreglar afuera. ¿Sabes lo que me dijo? Pasá la grabación, Gustavo. Espera. El argentino pues, ¿qué hace, loco? ¿Cómo andás, boludo? Sí, y eso se saca. ¿Qué hace? Escúchame, vos me ves jala de gil a mí, boludo. Pero es un término entre ellos. Y acá el curepicismo, el argentinismo, para ser respetuoso, se instaló en Paraguay. Se instaló, categórico. Entonces el che boludo ellos hacen, pero en la Argentina sí se usa luego. Sí. Pero en la jerga paraguaya no tiene nada que ver, porque el argentino dice loco, cuando sos tonto te dice vos sos gil, o te dice me voy a jala de gil a mí, boludo. Pero es entre ellos, no. Acá Francisco López cada 2 minutos le dice a los perros, mirá por lo que me dijo boludo. Y después me hiciste acordar, Arturo. Vos tenés que vivir en la Argentina. No. Arturo, me hiciste acordar un ex técnico que tuve acá. ¿Quién? Tani Strubay. Sí. Qué personaje. Totalmente. Porque, te cuento una anécdota, te llamó un compañero, Asunceno, y hablaba mucho, ¿qué es ese, che boludo? Entonces le decía, che vos vení, che boludo, vení. Le decía, ¿qué te hace el curepa? Vení, le decía che boludo al jugador. Igual, así es. No, yo creo que la gente lo que hay que hacer ahora es tener un poco de calma y de esperar y calmarse. Pero bajate de la heladera, ¿qué carajo haces ahí? Pichumilas crujientes doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 1331. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, El Cibellana, Casi, Arreitos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Vino a altar al Verdugo Maldonado? No. ¿Saben quién es? De nombre, hasta la versión entrenador ya en mi caso. Sí, Cristóbal Maldonado, pero no lo vi jugar. Jugó en el Real Madrid, pero jugó la Copa Franco,
la que es la Copa España. La Copa del Rey. La Copa del Rey, él jugó por el Real Madrid. Varios partidos. Es que se llamaba Copa Generalísimo Franco en España. Ahora puedes hacer que Yuba Dinero Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Dice Darío Núñez, en el fútbol paraguayo varios jugadores que no eran antes, que saltaban: Escutiniano Enciso, Vicente Bodilla, Juan Vicente Lescano, Carlos Gamarra, Librado Rodríguez y acordate Chito Ayala. Chito Ayala, sí. Esto va para Darío Núñez. Decidí Ministerio de Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea. ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Tengo que morder algo. Así mismo, Darío. Dentro de su palmarés figura 1973-74, Copa del Generalísimo, Real Madrid para Cristóbal Maldonado. ¿Qué hizo Generalísimo Franco cuando era presidente de España? Y hasta ahora está. Él tenía problemas, un Arturo Rubín cualquiera con el inglés. Malo. Yo soy malo con el inglés. Pésimo. ¿Y qué hizo él? Pero no es que yo era un terrible personaje. Años. ¿Qué hizo él? Se fue y ordenó que en España, no sé si hasta ahora es, se va a pronunciar como se escribe el nombre en inglés. No van a tener por qué cambiar. Castellanizó. Así mismo, creo que hasta ahora es. Vos te vas al colegio, no hace falta que diga James, Jane, decí James. ¿Qué te lo anda al pedo? No. ¿Cómo? La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos. Pero sí, cállate. Tirazones. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks de 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. RAM 2500 Laramie, 48 cuotas, $845, con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, plan más increíble del grupo Garden. Dice Darío Núñez, delantero Amancio Mereles, Juan Ramón Isa. ¿Vos sabés cuánto tenía Amancio Mereles de estatura? No. Centro delantero de River, transferido al fútbol deportivo. No, yo no le conozco a todos. Espera un ratito. Amancio Mereles jugaba en River el 9. A la puta. Amancio Mereles jugaba en River. Amancio Mereles no tenía número 9, no tenía 1,70 de estatura. Nada más y nada menos. El mismo Amancio Mereles. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. También puedes hacer tu pedido llamando al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. 1335. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. ¿Cuánto tenía estatura, Mancio? 1,67. Yo dije que no tenía 1,70. Germán, centro delantero de River. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el sábado vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Las anteriores de River, cadete, infantil. Juan Morales, preocupado por la situación de River hoy en las formativas. Como quien cuida las formativas en River Plate, que está ahora en la primera vez y tiene miedo, no empezó bien. Tiene miedo de irse a la C. Los jugadores que están en River, en la cadete infantil, hay preocupación en River.
Proba el nuevo Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Solicita el crédito vehículos usados de Comis y Par con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde 15%. Para más información, comunicate al 248-8000. Comis y Par, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso Call Center, 421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. No solamente en la formativa, en toda la categoría. Y sí, porque pasó y ha sucedido en su momento que equipos directos de la primera vayan descendiendo hasta la última. Sí. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendés, Crepinos, al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Dijimos el demonio Oreiro buen salto. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Espacio Concepto 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión se vuelve un after se vuelve un sunset, del espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, todas las carreras habilitadas. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. Aportando nomás a lo que decía Arturo, había una ley de extranjerismo, se llamaba, la ley de extranjerismo en España, caducó en mediados del 90, pero se mantuvo en las instituciones educativas por mucho tiempo. Por eso a los españoles les cuesta muchísimo la pronunciación. Dan un ejemplo, dicen pijamas, ¿verdad? Y en España dicen pijamas. Sí, o sea, pero es así. Dice San Pablo despidió a Rogerio Ceni. Él no era el arquero. Sí, arquero y ayer ganó. Hace 1 año y medio llegó a la final de la Sudamericana. Sí, ya venía tambaleando ayer. Lo despidieron. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocer los Motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 1339. En El Fabriquero nos encargamos de tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Pereira, El Fabriquero, momentos para recordar. 13:44 Basaba con Brock, que he pedido con la red monumental satelital. 13:44 conferencia de prensa. Cerro juega mañana. Saba el técnico Brock, el brasileño. Shell baja su precio de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad, el mejor precio, precios bajos, calidad Shell. ¿Escuchaste, Gustavito? Lo que dije. ¿Qué es lo que dije? Adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia y el mejor diseño desde $17,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 13:40. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior con MoneyGram? Envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunicate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. El mejor arquero del fútbol paraguayo, ¿quién es, Germán? Y hay buenos arqueros. Vos sabés que increíble. Hay buenos arqueros. Vos sabés que me sigue llamando la atención. Hay buenos arqueros. ¿A vos te llama la atención? ¿Pero por qué, Arturo? Eso habla bien, que hay buenos arqueros. O sea, sería triste que dice, el mejor, ¿quién es para vos? Jan Fernández. ¿Para vos? Jan. ¿Para vos? Jan. ¿Para mí? ¿Para usted, señor? Jan. ¿Para vos? Bueno, listo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Anduvo muy bien Olveira. Las veces que intervino, ¿qué? Las veces que intervino, hablando bien, Sí. Preciso. Y como dice Germán, intervení poco y es donde más tenés que tener muy seguridad. buen arquero. ¿Eh? Muy buen arquero. Muy buen arquero. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código ROBIN, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Saludos especial para Mario Vareiro, que escucha siempre el niño Quiero fútbol a lo grande. Así mismo, Mario Vareiro. Muchísimas gracias, Mario. Mario, por tu sintonía. Gracias, Mario.
Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprendete nuestra próxima feria invernada hoy, 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Con CNT, 2.600 millones en premios, un Audi A4, 1.300 millones más una Toyota A4 híbrida salen sí o sí. 2 Peugeot Partner 0 kilómetros, pedí CNT, Shepard Emoy. ¡Miedo! ¡Mete la mechera! ¡Miedo! Sí, de la gran puta es. No, en inglés lo único que no quiero que diga en inglés. Lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de la otra pechera que son durísimas, ¿verdad? No, o sea, no es por venderte, no es que yo... A mí no, lo que menos me importa es venderte. El tema es la seguridad acá, andar en la moto. Nosotros no somos ningún improvisado en el tema de seguridad. Te quiero comentar que esta pechera, la de Speed Life de Radical, inicialmente se usaron los soldados yankees. No me vas a creer, pero en Tormenta del Desierto los perros... En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Los deportivos en los de antes, por lo menos con nosotros, porque comienza a degenerarse. Si vos haces todo eso, se degenera la programación deportiva. Tiene otro espíritu, pero no podés poner. Bontrot Revolution. Peisa hoy, oñe, vais a hoy, no dejó de moai. Bueno, listo. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. ¿Y Martín Silva en la portería? Justo iba a hacer ese comentario. Nadie habló de eso. Libertad, Resistencia, 3-0. ¿Está bien? Sí. Le meten esa pelota extraordinaria al Chino Martínez, que queda mano a mano con Martín Silva. Anda muy bien. Y que tapa con la pierna. Con el pie. Somos hace un momento en Copa. Una reacción. Ante Mineiro también. De un Mitaí tuvo. Pum. ¿Y quién habló de eso una vez? ¿Qué pasaba si Resistencia hacía ese gol? Tener micrófono, hermano. Utilizarlo. No. Sí. Por ahí dice quién habló. Pero dejar. Desde las 11:30 tiene micrófono. Porque todo que está diciendo Germán es que nosotros. Todos hablan de el arquero de Cerro, arquero de Cerro. Por eso tener el micrófono. ¿Qué nombre tiene? No sé, un nombre raro. Giancarlo, Gianpablo. Gianpablo. Pues yo conozco a Giancarlo, el cantante de música. Pero para vos, Olveira y Martín Silva pelea con Jan. No. Para mí, Martín Silva y Olveira son los mejores arqueros del fútbol paraguayo. Y después entra Jan. Ahí está bien. Y está el Popi. Está bien, eso son posiciones sentadas, ya está bien. Claro, está bien. La conferencia de prensa de Raimundo Notaz, Betelital, Saba y Brock, cuando quieras. Facundo, lo que se prevé para este partido, arrancaron bien en Copa, en general, vienen haciendo bien las cosas, digo, en ambos frentes, y este partido que quizás le ponemos un tono de partido muy alto por lo que representa también el rival, pero siempre sostuviste que Cerro hace lo propio y va a buscar hacerlo. Imagino que será lo mismo en Brasil. Y para Eduardo, ¿cuánto importa, ayuda que conozcas al rival, que conozcas al fútbol brasilero o lo que es Palmeiras? Vamos a salir como jugamos siempre, porque como siempre digo, entrenamos de una manera para jugar de una manera y lo vamos a seguir haciendo en cualquier cancha, contra cualquier equipo, y no va a ser la excepción. Venimos bien, queremos seguir ganando los partidos, mejorando cada partido, así que nada, tengo mucha confianza y mucha ilusión en el partido de mañana. Primeiramente, desculpa por não hablar, porque posso hablar mal, então vou falar português. É um jogo muito difícil. O Palmeiras, com essa qualidade, é um dos clubes do Brasil a ser batido também, né? Porque se vem numa sequência muito boa. Hoje, fazendo parte do Cerro e vendo a potência, a força do Cerro, a forma de jogar que é incrível do Cerro, de pressionar, e que nós temos essa característica, isso é muito importante também. E isso eu posso ajudar também, claro, conhecendo o adversário, conhecendo o futebol brasileiro. Acredito que isso é um ponto positivo, mas sabendo que é um jogo muito difícil. E sabendo que o Cerro tem muitas condições de ir lá e fazer uma grande partida, de fazer um grande jogo, porque o que o time vem demonstrando, o que a equipe vem trabalhando também nos treinamentos, acho que é isso que faz com que se faça uma boa partida. Decís, profe, que la filosofía es ganar en cualquier cancha sin importar, esa es siempre la intención, pero hay distintas maneras de llegar a la victoria, distintas tácticas.
Ahora con la ausencia de ciertos mediocampistas, la obligación de usar a Robert Pires Mota quizás en otra posición, el mediocampo que planteas es para ir a Brasil y sacarle la pelota al Palmeiras, que Cerro Porteño se defiende y juegue con el mayor tiempo posible con la pelota. Es la intención que tenemos en todos los partidos, de tratar de manejar la pelota, de tenerla lo más que podamos, y bueno, eso intentamos. Lo que pasa que bueno, hay días que se puede más, días que se puede menos, el rival a veces presiona mejor que otras veces, maneja mejor la pelota que otras veces y por ahí nos cuesta más recuperarla. Creo que hay muchos factores que hacen que bueno, que los partidos sean todos distintos. Nuestra intención siempre es poder estar juntos defendiendo, estar juntos para atacar, cuando tenemos la pelota hacer todos una opción de juego cada jugador para poder manejar tiempo la pelota y también poder atacar a través de la posesión y a través del juego directo que también es algo que hacemos bien y que nos gusta. Así que no es que tenemos una sola forma de jugar, tenemos varias maneras de jugar y nos vamos adaptando a lo que creemos nosotros que es mejor para cada partido. Es tan importante siempre aquello que se dice, entrar en la temperatura del partido los primeros 15 minutos cuando se sale a jugar fuera, y por sobre todo Copa Libertadores de América, controlar, medir la temperatura del partido los primeros 15 minutos, o es una frase hecha que alguna vez se dijo para el profesor Facundo Saba? Para mí es una frase hecha. Para mí son importantes los 90, 95, 100 minutos, lo que se tenga que jugar. No es que vamos a jugar, los primeros 10 minutos vamos a jugar así, después vamos a jugar de otra manera. Por supuesto que cuando empiezan los partidos hay que estar atento, tanto como para atacar, como para defender, como al minuto 10 o al 30 o al 80. Para mí no hay diferencia. No es que nunca le dije a los jugadores los primeros 10 minutos estemos atentos, entonces después quedan los otros 80, no hay que estar atentos. Para mí no son, yo nunca lo he hecho, por ahí son cosas que he escuchado, sí, como decís vos, todo el tiempo, los primeros 15 minutos, sí, claro, son importantes, muy importantes. Si te hacen un gol a los primeros 15 minutos, cambia todo el partido, y si lo haces vos, también cambia todo el partido. O sea, pero no es distinto a los otros minutos. También pasa lo mismo al minuto 20 o al 30 o algo. Son cosas que yo no le doy mucha importancia. Para mí es tan importante el minuto 1 como el 100, como el 90 o el que sea. Para Eduardo, como vai chegar você neste jogo com sua adaptação ao futebol paraguaio? Bom, eu acho que essa adaptação ela é importante e está sendo muito importante, né? Porque dentro de um mês e meio, 40, 50 dias que eu estou aqui, é um processo que eu venho tendo com a ajuda do professor, com a ajuda de todos, né? De entender como que é o futebol aqui também do Paraguai, como que é o futebol dentro do Cerro. E hoje eu me encontro muito melhor, muito mais trabalhado. Claro que ainda continuo num processo de evolução, de adaptação, mas eu acho que hoje eu já entendo muito qual é a forma de jogar, eu posso ajudar muito nisso também. Então, assim, eu fico feliz de estar podendo estar evoluindo, sempre estar entendendo, sempre digo até pro prof que pode falar tudo, pode falar tudo comigo, que vou compreender e que quero melhorar, sempre quero melhorar. Então isso é o que está acontecendo comigo y acredito que con el pasar dos jogos, con el tiempo, va se melhorando cada vez más. Profe, de la consulta si está descartado definitivamente Patiño y también si no contempla la posibilidad de modificar su esquema táctico atendiendo al rival de turno, que va a tener el equipo suyo, 2 laterales que se proyectan, 2 mediocampistas que también pisan en el área y 2 puntas. La presencia de por ahí de Pica Lucena como un tercero volante, ¿esa posibilidad está descartada o de por ahí se puede modificar? Nunca descarto nada. Siempre tengo como opción, siempre dije que no. En todos los equipos que he dirigido he jugado con 3 defensores, con 2, con 4, con 3 mediocampistas, con 1, con 2, con 3, con 4 atacantes, con 5, con 1, con 2. No, dependiendo de lo que yo sienta, que creo que es lo mejor para nuestro equipo, o conociendo la característica de los jugadores de nuestro equipo y entendiendo qué es lo mejor para nosotros, dependiendo de los rivales también, es como planteo los partidos. Tenemos ahora una manera que nos está funcionando y tenemos otras posibilidades que también entrenamos como opción, como ha sido acá, que hemos jugado
contra Barcelona los últimos 20 minutos con una línea de 3, o sea, no, estoy abierto a todas las posibilidades distintas. He trabajado con todas las posibilidades distintas de juego y nada, todas tienen sus cosas buenas, así que nada, seguir pensando que es lo mejor para cada partido. Puede ser que podamos jugar con 3 en el medio, con 4 o con 2. Las posibilidades y los trabajos los hemos hecho. Patiño no, este viaje no está. Profe, ¿qué pudo ver del rival? De este rival que algunas piezas también perdió, algunas piezas fundamentales. Y para Eduardo, ¿cuál es la diferencia de jugar justamente en el estadio del Palmeiras y en el estadio Morumbi? Bueno, el rival es un muy buen equipo, como todos saben. Y tiene como sus cosas buenas y de las otras, como todos los equipos, así que trataremos de cuidarnos de lo que ellos hacen bien y de tratar de aprovecharnos de lo que no hacen tan bien, como cualquier equipo. Así que tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en nuestro equipo y esperamos tener un muy buen partido en Brasil. Bom, primeiramente acho que tem que saber que vai enfrentar uma grande equipe, né? Que é o Palmeiras, independente de ser no Allianz Parque ou ser no Morumbi, é uma grande equipe. Mas claro que para quem já foi ao Allianz Parque ou quem já jogou, sabe da diferença do gramado por ser sintético, então é uma diferença, é uma vantagem que o Palmeiras tem quando se joga em casa. Então nesse fator eu acredito que possa ser algo positivo para a gente, mas que é adaptável, assim como nós vamos ter que se adaptar ao Morumbi, eles também vão ter. Mas tem esse tempo e muito do que estavam falando, né, de concentração. Acho que em partidas como essa, com grande qualidade, com duas equipes de grande qualidade, uma Libertadores, é uma partida que tem que se ter 100 minutos de muita concentração, tem que estar todo o tempo, porque são pequenos momentos, detalhes do jogo que decidem a partida. Então a gente se vê isso na Libertadores, né, que um lance, um detalhe. Então acredito que sendo no Morumbi ou sendo no Allianz Parque vai ser um grande jogo, mas que a gente tem que estar 100% focado em fazer o nosso jogo, em propor o nosso jogo e jogar da maneira que o Cerro melhor joga. Facundo, Eduardo, buenos días. Profesor, físicamente están respondiendo bien Damián Boadilla y Rafa Carrascal, digo por la seguilla de partidos. Y para Eduardo, recién hablabas de adaptación. Tu compatriota Jan Fernández, ¿cuánto ayudó para tu adaptación al país? Sí, los dos están bien físicamente. Estos partidos que jugaron lo hicieron bien. Así que no tienen ningún problema ninguno de los dos. Jean é um cara sensacional, uma pessoa sensacional, um cara totalmente boa persona, né? Boa pessoa, então me ajudou muito com tudo, não só aqui dentro como fora, mas tem vários que me ajudaram aqui. Tem o Brian que fala português, tem o Beto, tem o Pires que fala muito bem português, então isso me ajudou muito também. Mas são todos eu fui muito bem recepcionado aqui por todas as pessoas que trabalham no clube. Então isso facilitou muito e está facilitando muito essa adaptação minha. Então eu estou muito contente mesmo de estar aqui, de estar vivendo aqui y de estar fazendo parte disso. Profe, ¿cómo consiguió en tan corto tiempo? Me imagino la felicidad interna que un entrenador debe tener cuando ve a su equipo jugar de buena manera en tan corto tiempo desde que asumió. ¿Y cómo pensás que se va a dar el partido? Y para Eduardo, hasta hace poco jugando en el fútbol brasileño, ¿qué representa Cerro Porteño? ¿Cómo es considerado Cerro Porteño en el Brasil desde su punto de vista y por el conocimiento que tiene el fútbol brasileño? Bueno, sí, es una alegría todo lo que venimos consiguiendo de que yo estoy acá. Me siento, como dijo él también, muy feliz, adaptándome lo más rápido posible a todo lo que es el club, a la ciudad, al país, a la gente, a los hinchas, a los jugadores, conociendo a los jugadores cada día más. Bueno, hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora, pero la vida es día a día y hay que seguir trabajando y seguir mejorando y seguir ganando. Nos sentimos muy bien, la verdad que nos sentimos muy bien, con mucha confianza, pero también con humildad de saber que esto continúa y que no nos podemos relajar nunca. Y bueno, tenemos ahora un partido muy lindo, con muchas ganas de enfrentarlo, estamos con mucha ilusión y muy contentos, la verdad. La verdad que estoy muy ilusionado con lo que viene. Sobre o Cerro, é clube gigante pro Sul América, pelo que dentro do Brasil se fala do Cerro,
um clube que quando participa da Libertadores é um clube muito forte, de tradição. Eu acho que essa última rodada que passamos pelo Fortaleza mostrou muito isso. Acho que dentro do Brasil muitas pessoas pensavam que o Fortaleza iria passar por cima do Cerro e se provou o contrário, a força do Cerro, a qualidade da equipe. Então acho que isso também criou muito respeito, mais do que já tem a história, mas sim o que vem se fazendo, né? E o que eu escuto falar no Brasil sobre o Cerro é da campanha que vem se fazendo, das vitórias, da forma que a equipe vem jogando e o futebol bom que está apresentando de boa qualidade. Então isso faz com que as equipes respeitem, mas a história diz por si só a tradição do Cerro dentro da Libertadores. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 26 grados. El fiscal Augusto Ledesma, quien investiga las 3 muertes en el derrumbe en Luque, aguardará informes especializados para tomar una decisión. En conversación con funcionarios del Ministerio del Trabajo, ellos manifestaron de que me iban a hacer un informe pormenorizado referente a cuáles son las medidas de seguridad que se deben de tener, ¿verdad?, tanto por parte de los obreros como también de los empleadores al momento de realizar este tipo de excavaciones y de construcciones, ¿verdad?, porque están construyendo ellos un túnel y obviamente yo necesito el informe de ellos, que son los expertos y son los idóneos, así también de un perito, ¿verdad?, en cuanto a estas circunstancias, que me pueda yo dar luz y esclarecer estas circunstancias para poder determinar si existe o no una conducta penalmente relevante. Hablamos ya acá de culpa o negligencia.